Bueno, ahora sí vamos a empezar con la clase de hoy. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Jóvenes. Sí, maestra, Sí, la maestra. escuchamos. Bueno, pues vamos a empezar hablando acerca de los fundamentos de la psicología infantil aplicada a la pediatría. ¿Y qué es la psicología infantil? Bueno, pues la psicología infantil es la rama que estudia el desarrollo emocional, conductual, cognitivo, social y social del niño, desde que nace hasta la adolescencia. Eso es todo lo que inmiscuye a la psicología infantil. Muchas veces tenemos la problemática, ¿verdad?, de que conforme van pasando los años, pues los jovencitos van creciendo y entonces ellos, pues a veces ya son grandes, son adolescentes, sobre todo de 15, 19 años, pues ya no quieren pasar, ¿verdad?, precisamente a pediatría. Pero bueno, pues les corresponde allí, ¿verdad? Entonces, bueno. ¿Qué importancia tiene la psicología infantil? Bueno, la importancia en pediatría es que favorece la comprensión del comportamiento infantil, ayuda a detectar alteraciones tempranas, tiene mejora, o sea, mejora la comunicación entre niños y cuidadores y contribuye a un mejor apego terapéutico. Y por supuesto que también esto va a ser clave para enfermería porque hace que la conducta infantil muchas veces refleja miedo, refleja dolor, refleja ansiedad, refleja estrés. A veces incluso se han escuchado algunos colegas que dicen que no existe la depresión infantil. Imagínense el problema tan grande, ¿verdad? Es difícil detectarlo, pero sí, ¿verdad? Ha habido casos en donde los niños hasta se han suicidado porque han tenido depresión y porque nadie se dio cuenta de este pequeño, ¿verdad? De la importancia que tenía hacer caso a su dolor, a su miedo, a su ansiedad o a su estrés que estaba viviendo dentro de ese núcleo familiar. Y por lo tanto, pues ahora sí que son las cosas que nosotros tenemos que abordar dentro de la psicología infantil. Hay conceptos básicos de psicología infantil y vemos, por ejemplo, que la conducta es la forma de actuar del niño frente a un entorno, o sea, frente a un entorno social, social, escolar o incluso de una fiesta infantil. Todo eso tiene que ver, ¿verdad? Es la conducta que tiene. Y de allí nos vamos a dar cuenta de cuál es su comportamiento y si este comportamiento es favorecedor o no, y sobre todo que esté sirviendo para su desarrollo y crecimiento infantil, ¿verdad? Que es lo que nosotros buscamos como personal de salud. Tenemos que hay conceptos esenciales, por ejemplo, definir qué es la emoción. La emoción es una respuesta afectiva ante situaciones internas o externas, es decir, las emociones pueden ser buenas o pueden ser malas. Se supone que en un niño deberían de ser más predominantes las emociones positivas, ¿verdad? Y no las negativas. Pero a veces no es así, porque pues va a vivir de todo un poco, nada más que al niño hay que enseñarlo a cómo poder, por ejemplo, afrontar este problema. Ahora la mayoría, por ejemplo, de los psicólogos, pues piensan muchas de las veces en que salirse fuera del ambiente o incluso, por ejemplo, estar fuera de ese entorno y ya se acabó todo, ¿verdad? Pues no, ese niño pues tiene padre, tiene madre, pero a veces tienen que aprender a interactuar entre ellos y pues convivir, ¿verdad? Como una familia, porque por algo están allí. Y de los que no, pues definitivamente se tienen que separar de este núcleo porque es algo tóxico, ¿verdad? Pero por supuesto, dicen muchas veces el que está mal de la cabeza, pues no quiere ir al psicólogo, no quiere ir al psiquiatra porque se siente que está completamente normal y sano, ¿verdad? Y resulta que pues es el más afectado y ya enfermó a todo el núcleo familiar. Y bueno, pues resulta que pues a veces sucede esto, ¿verdad? Por eso dicen, bueno, nadie sabe con quién vive, nadie sabe, por ejemplo, quién está a su lado, pero las familias se forman así y sobre todo, pues muchas veces vienen con su niño interior dañado y esto sigue, ¿verdad? Sigue durante mucho tiempo y en algún momento lo llega a reflejar o a proyectar con su familia y saca el lado más tóxico de él o de ella y entonces, pues esto llega a ser un problema grande, ¿verdad? Entonces, las emociones pueden ser positivas como alegría, sonrisa, carcajadas, todo eso son positivas, ¿verdad? Y las negativas, pues todo lo que pase anormal o tóxico dentro de un ambiente. Está también la cognición. Y la cognición, por ejemplo, va a ser la capacidad que tiene un niño para pensar, para aprender, para resolver problemas. Y eso lo vamos viendo desde los pequeños, ¿verdad? Que están
agarrando los juguetitos, si les gusta, por ejemplo, más de un color, o les gusta, por ejemplo, a veces les deja uno que una jirafita, se me ocurre, o un hipopótamo y una ballenita, ¿verdad? Y entonces, pues ellos jalan y dicen, no, pues yo quiero mi vaquita, ¿verdad? Y ahí está jalando la vaquita y es la que más le gusta, o un carrito que lo anda jalando. Entonces, esa es la capacidad que va teniendo para preferir algunos colores, para preferir algunos gustos que el carrito, que la muñeca, o sea, todo eso es lo que va a aprender este pequeño. Y por supuesto a resolver problemas, ¿verdad? Porque eso también se le tiene que enseñar que desde pequeño tiene que aprender a resolver ese tipo de problemas que solo él lo va a poder resolver, ¿verdad? Muchas veces es difícil porque hay niños que están, por ejemplo, en su hábitat y se ha demostrado que a veces no se desenvuelven bien y les cuesta mucho hasta elegir, por ejemplo, un color, ¿verdad? Elegir un par de zapatos, un par de calcetas, ¿verdad? Y dicen, pues no le está pidiendo otra cosa, simplemente que elija, ¿verdad? ¿Cuál es el que quiere? Pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque a veces también tiene múltiples restricciones en su hogar, le gritan, lo humillan, lo ofenden, ¿verdad? Hay muchos casos así y eso pues también va retrasando este tipo de conocimientos o de desenvolvimiento que va a tener. Y cuando lo va a hacer, pues tal vez hasta que salga de ese núcleo familiar o que ya esté, por ejemplo, en un ambiente laboral o de servicio social o algo así, es cuando va a poderse desenvolver. Lamentablemente, en muchos casos en la antigüedad, así era. Ahora, pues ya se les da más soltura, más libertad, se les da más, por ejemplo, se les pregunta su opinión, pero pues todavía hace muchos años se les veía a los pequeños y se les consideraba como bultos prácticamente, ¿verdad? O sea, opinan todos, pero el niño no tiene por qué siquiera dirigir la palabra cuando alguien está hablando. Entonces dicen, bueno, sí, hay veces que también algunas impertinencias, ¿verdad? Llegan a cometer los pequeños porque son niños, pero se les tiene que ir formando hábitos. Pero también otra parte está de que lo restringen y no pueden decidir. Eso pasa, por ejemplo, en las culturas indígenas. Eso es muy común, de que el niño lo ven como un objeto, lo ven como una cosa, simplemente ahí está el bulto y prácticamente no, ni siquiera para la consulta puede interactuar, ¿verdad? Porque a veces le preguntamos, ¿qué te duele? Y responde la mamá. ¿Y, y a dónde te dolió? ¿O desde cuándo empezó? No responde nada. Y a pesar de que sea un niño de primaria, de secundaria, de bachillerato, contadamente en algunos casos hasta ha pasado esto, por ejemplo, con personas ya mayores. Hace poco también, por ejemplo, llegó un señor con su hermano. Y, o sea, lo curioso de esto es porque toma todas las decisiones el hermano mayor y el hermano se supone menor, pero ya cuarentón, ¿verdad? Ya fácil de 45 años, pues se queda así, sentado y no dice nada. Y aparentemente el hermano le tiene mucho amor, pero yo creo que se pasó de afecto porque no toma ninguna decisión él. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar a futuro, ¿verdad? Que se vayan desenvolviendo poco a poco. Pero bueno. Tenemos el apego y el apego, por ejemplo, es un vínculo afectivo con cuidadores principales y vemos que este vínculo, por ejemplo, puede ser lo normal completamente, pero también puede haber vínculos completamente tóxicos, ¿verdad? Porque hay hijos que, por ejemplo, que nunca se desenvolvieron, no pudieron tener novia, no pudieron desenvolverse como profesionistas, no pudieron obtener un trabajo porque prácticamente siempre salía el chantaje de la mamá o ¿cómo se llama? Sobre todo de la madre, porque es un vínculo muy, muy fraterno. Resulta que a veces no pueden salir de ese hogar, se vuelve tóxico, entonces pues no pueden tomar prácticamente ninguna decisión y todo lo que lleguen a hacer tiene que ser validado por la madre. Y eso pues es un vínculo completamente tóxico y eso también tenemos que ver, ¿verdad? Porque esos se tiene que desvincular y tienen que irse a psicología o incluso a psiquiatría. Pero pues a veces se tiene que tratar no precisamente al niño, se tiene que tratar a la madre y al hijo, o incluso si existen más hijos, porque a veces está la madre y con todos sus hijos, y dicen, no, pues nunca se casaron, nunca se desenvolvieron. ¿Por qué? Porque pues todos los novios o todas las novias que llegaron a tener, todos, ¡pum!, le ponía tache la mamá y ya, desaprobado completamente para esto, ¿verdad? Y es parte de la naturaleza de todo ser humano que tiene que desvincularse en algún momento, no se deja de amar,
pero se desvincula y uno es el amor de padres y otro es el amor de pareja o de otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo esencial que se debe de aprender a diferenciar. El temperamento, bueno, pues también es una forma individual de reacciones al ambiente y este, por ejemplo, pues puede ser, a veces hay niños muy iracundos, hay niños, por ejemplo, que gritan mucho, ¿verdad? Son muy gritones y bueno, pues eso se tiene que ir moldeando, se tiene que ir moderando. A veces también si vivieron en un hogar donde todo es grito, todo es insulto, todo son, por ejemplo, más malas palabrotas, pues imaginemos en qué núcleo está viviendo ese pequeño, ¿verdad? Y pues de la noche a la mañana, ¿cómo queremos, por ejemplo, que el niño entienda que se escucha mejor sin utilizar todas esas palabrotas o ese lenguaje que no es propio de un niño, ¿verdad? Pero eso poco a poco se tiene que ir terapiando, ¿verdad? Y por supuesto también con los papás. Y muchas veces no hacen caso omiso, o lo que es peor, se pierde ese paciente, ¿verdad? Porque muchas veces se enojan, no escuchan lo que ellos querían, y entonces sale uno fuera de sus expectativas y entonces dice, no, pues no, para empezar, mi hijo no está loco, ¿verdad? Lo clásico. Mi hijo no está loco, no lo voy a llevar con el psiquiatra, no lo voy a llevar con el psicólogo, mi hijo está normal y que siga así. Y pues lamentablemente tenemos después, como dicen, la problemática, ¿verdad? Cuando ya estos pequeños pues son grandes. Hay relevancia clínica en todos estos aspectos de psicología infantil porque son factores que influyen en la cooperación del niño durante la atención médica, ¿verdad? Y muchas veces está nula completamente. Tenemos teorías del desarrollo infantil y estas teorías, por ejemplo, son de Jean Piaget, que, por ejemplo, habla del desarrollo cognitivo y el niño, por ejemplo, progresa a través de etapas cognitivas, diferentes etapas cognitivas. Y, por ejemplo, está la etapa sensoriomotora, que es de los 0 a los 2 años. Está la etapa preoperacional, que es de los 2 a los 7 años. Están las operaciones concretas, que son de los 7 a los 11 años. Y están las operaciones formales, que están de más allá de los 11 años, de acuerdo a este autor. Está también Eric Erickson, que habla del desarrollo psicosocial, y este, por ejemplo, dice que el niño enfrenta conflictos emocionales según la edad. Y, por ejemplo, se tiene que ver la confianza o la desconfianza, o sea, cuando un niño confía y cuando no confía, y cuando hay, por ejemplo, autonomía o vergüenza. Entonces, confianza, confía plenamente en él, le da la mano, le invita, por ejemplo, a jugar, a pintar, todo eso le está dando confianza. Desconfianza, pues no, ¿verdad? Como que hay algo que no le gusta y le quita los colores y le quita, por ejemplo, el cuaderno. No sé si han visto ustedes ese tipo de actuación, pero es así cuando existe desconfianza. A lo mejor no es mala persona, pero él en ese momento está percibiendo como que esa persona no es de su confianza para ese niño y no lo va a aceptar de momento. Entonces va y busca el vínculo de mamá o de papá o del cuidador, ¿verdad? Porque no a veces las mamás o los papás no tienen un vínculo afectivo al 100% con sus pequeños y muchas veces, por ejemplo, empieza a tener más vínculo con la niñera o con la cuidadora, ¿verdad? Y entonces pues empieza ese apego. Otra es la autonomía o la vergüenza. Por ejemplo, ¿qué tanto se pone a bailar, verdad? Por ejemplo, escucha una música y se pone a bailar y se siente en confianza y se pone a bailar. No le importa, por ejemplo, que esté en la consulta porque escuchó a lo mejor su música o canción favorita y empieza a lo mejor a cantar o empieza a bailar. Pero si siente, por ejemplo, si siente a lo mejor desconfianza o siente como que alguien lo va a juzgar, entonces empieza la vergüenza y empieza, por ejemplo, a irse detrás a lo mejor del papá o detrás de la mamá, no se siente en confianza y entonces no se desarrolla del todo la autonomía. También está la iniciativa o la culpa. ¿Qué tanto, por ejemplo, puede empezar a hacer alguna cosa, verdad? Por ejemplo, hay niños en donde en la antigüedad había padres donde eran muy enérgicos y eran muy machistas, ¿verdad? Y lamentablemente dicen, si se sentó el papá y empezó a comer, pues todos empiezan a comer. Y si el papá se sentó y no ha empezado a comer, y si alguien empezó a comer, pues ya va el gritote, ¿verdad? De regaño. Entonces, de ese tamaño era la educación en la antigüedad. Afortunadamente esto ha cambiado, ¿verdad? Ya todo esto ha venido deteriorando y qué bueno, ¿verdad? Ojalá y se radique esto en algún momento.
pero no del todo, porque, por ejemplo, pues tenemos muchos hogares con muchísima crueldad, con mucho castigo, con mucha hazaña para los pobres niños. Y entonces, pues, ¿cómo se van a crecer ellos? Pues con mucho resentimiento social, con mucha falta de amor, con mucha falta de autoestima, de confianza. Les va a faltar, por ejemplo, la autonomía, la iniciativa, todo eso lo va a desarrollar porque con el tiempo, pues todo esto lo desempeña, ¿verdad? Perfectamente bien, pero si se creció en un hogar que todo le restringían, todo lo culpaban, todo lo avergonzaban, todo era lo peor, pues definitivamente, ¿cómo va a estar su autonomía después? Pues va a estar todo completamente deteriorado. Y todos estos factores son los que se analizan en el desarrollo psicosocial. También así la laboriosidad o la inferioridad, por ejemplo, puede a lo mejor buscar cómo hacer, se me ocurre, tiene unas tarjetitas y empieza a hacer diferentes columnas, hasta lo hace grande y bonito, ¿verdad? Pero de repente, por ejemplo, hay cosas que a lo mejor no empieza. ¿Verdad? A lo mejor un niño que está con autonomía, que está con confianza, que está con iniciativa, lo hace perfectamente bien, pero el otro que tiene desconfianza, que tiene vergüenza, que tiene culpa, que se siente inferior, va a empezar, pero va a tener desconfianza porque dice, no, y si lo tiro, y si es de que no me sale bien, o si es de que me sale mal, o sea, está teniendo esa inferioridad de no poderlo hacer, de no atreverse porque todo el tiempo lo estuvieron restringiendo, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces se ve reflejado en delincuentes o se ve reflejado en muchas personas que tienen su niño interior dañado. Eso se dañó, ¿verdad? Estas teorías son muy útiles porque de ahí se entiende del por qué vienen los grandes índices de criminalidad o de crueldad a futuro, ¿verdad? Y también personas que son muy bondadosas, pero bueno, esto depende, ¿verdad? Y aquí también viene la identidad o la confusión de roles, ¿verdad? También, porque imagínense que un niño de la antigüedad hubiera tocado un vestido y se lo hubiera puesto, ¿verdad? Pues si era un papá machista, pues a lo mejor igual y ¿cómo se llama? Lo golpea, casi lo mata por ponerse eso. Y a lo mejor un niño de la actualidad, pues no pasa eso, ¿verdad? Porque dice, "Bueno, está jugando. Últimamente quiere, por ejemplo, le gusta cómo se ve su mamá y es parte de su identidad, ¿verdad? Que él está teniendo y no es porque sea homosexual, todavía en esa etapa pues no se ve esto, ¿verdad? Entonces hay cosas que con el tiempo nada más simplemente están desarrollando parte de su identidad y es por eso que a veces pues se quieren pintar que las uñas o se quieren, por ejemplo, poner el labial de la mamá o se quieren poner los zapatos del papá, porque finalmente eso es parte de la estimación, del amor y de la protección que sienten por parte de ellos y también la admiración. Entonces, es esto con respecto a Eric Erickson. Está Lev Vygotsky y vemos que es una teoría sociocultural. Y aquí, por ejemplo, tiene que ver el aprendizaje va a depender del entorno social. Y, por ejemplo, si en el entorno social están leyendo, están retroalimentando, se están escuchando, por ejemplo, música, están hablando bien, pues ¿qué va a adquirir? Pues se supone que va a absorber todo lo bueno, ¿verdad? Y vemos que también sí es de que absorbe lo bueno, pero sí al contrario, está, por ejemplo, viviendo en una casa de alcohólicos, de adictos y demás, pues puede que adquiera eso, o puede que también esta teoría, por ejemplo, salga rechazada y diga no, o sea, no, porque cuántos hemos conocido que son hijos de alcohólicos, que son hijos de adictos y que son completamente ejemplares. ¿Y por qué? Pues precisamente por eso, ¿verdad? Porque tratan de hacer completamente lo contrario a esto. Y entonces vemos que hay importancia también de la interacción que tienen que ver con los padres, con los maestros, con los compañeros. Y acá hay una clave bien importante. Los niños cuando van a la escuela tienen que obedecer actividades escolares. Los niños que, por ejemplo, están con sus padres, pues también, ¿verdad? Hacen actividades con sus papás. Entonces hay que, pues ahora sí que hacerlos entender que, por ejemplo, tienen que obedecer, pero en actividades escolares, más no en otra situación, porque eso podría también confundirles. E imagínense que tengamos, por ejemplo, un abusador sexual en una escuela y que le diga, no, pues es que obedeces al maestro en todo lo que te diga, o sea, momento.
es obedecer solo en actividades escolares y ya en otras cosas, sobre todo su cuerpo, no tienen por qué tocarlo, ¿verdad? Esto es muy importante también aclararlo y evitamos con esto que haya abusos sexuales o de otra índole. Y entonces vemos que el concepto es zona de desarrollo próximo, se está desarrollando, es una teoría sociocultural. Está la teoría de John Bowlby y esta teoría es del apego. Aquí en el apego es temprano e influye en el bienestar emocional y un apego seguro favorece el desarrollo social y emocional. Y la separación prolongada o el apego inseguro puede afectar el desarrollo. Es decir, cuando, por ejemplo, el niño se desapega de la mamá porque tiene que salir a trabajar, es parte de, pero a lo mejor se va acostumbrando porque sabe que la mamá va a regresar. Pero cuando ese apego tarda, pues el niño se empieza a desesperar, empieza a deprimirse, empieza a tener ansiedad. Eso puede pasarle. Y a veces nadie ve estas situaciones, ¿verdad? Pero puede estar pasando. Y es lo que pasa con ese apego, ¿verdad? Es bonito, pero también tienen que explicarle, y por pequeños que sean, hay que también explicarle a los papás que le tienen que explicar que va a irse y va a regresar y que pues no llore tanto porque va a regresar más tarde y va a estar ahí, ¿verdad? Y van a estar juntos y van a estar conviviendo. Eso es, ahora sí que es la parte que podría ser esperanzadora para este pequeño. La aplicación pediátrica, pues permiten, por ejemplo, todas estas teorías, evaluar si el desarrollo es adecuado para la edad, ayudan a detectar, por ejemplo, retrasos del desarrollo, orientan la consejería a padres y, por supuesto, que esto es fundamental en la valoración del neurodesarrollo durante el control del niño sano. Vemos que aquí, de acuerdo a Piaget, habla del desarrollo cognitivo por etapas, Erickson del desarrollo psicosocial y conflictos según la edad, Vygotsky, pues habla de el aprendizaje que está influido en el entorno social, Bowlby habla del apego temprano y la salud emocional. ¿Tenemos alguna duda o comentario que tengan que hacer hasta el momento? ¿No? Bueno, continuamos. Aquí, una pregunta, maestra. Sí, Aquí la última teoría ya no lo vimos, el cuadro. Sí mencionó los tres, pero este de Wolby. Bowlby, sí, aquí Ajá. está. Ah, ya. Sí, sí, Teoría está del bien. apego y ahorita más adelante lo vamos a seguir viendo, Ah, no bueno. te Sí. preocupes. Tenemos entonces la importancia del desarrollo psicológico normal. ¿Por qué debemos conocer este desarrollo psicológico normal en el niño? Pues este nos permite diferenciar comportamientos normales de posibles alteraciones psicológicas. Y, por ejemplo, los beneficios de conocer esto es que, por ejemplo, son beneficios clínicos para detectar retrasos del desarrollo, para reducir la ansiedad del niño, para mejorar la adherencia terapéutica, para favorecer la atención centrada en el niño. Y, por ejemplo, está el miedo a separarse de la madre, es normal en ciertas etapas, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes etapas en donde es esperado esto. Ahora también está el desarrollo psicológico en lactantes de 0 a 12 meses. Y vemos, por ejemplo, que hay características que son normales. Por ejemplo, reconoce voces familiares. O sea, ya llega, por ejemplo, la abuela y se empieza a sonreír, llega el tío, ¿verdad? Y también empieza a sonreír porque ya los conoce. Y claro, los primeros en reconocer, pues, es a papá y a mamá. Está la sonrisa social desde los 2 meses, pero también puede entrar en ansiedad ante personas extrañas alrededor de los 8 meses. Si entra esto, es completamente esperado. Y pues por supuesto que si es que se pone a llorar, es parte de la respuesta de todo ser humano y es un desarrollo psicológico normal a los 8 meses. También hay desarrollo del apego afectivo, entonces aquí también quiere estar solamente pegado, por ejemplo, a la mamá, que es, o a la cuidadora o el cuidador, ¿verdad? El papel de enfermería es que ver los signos de alarma, por ejemplo, ya vimos desde la clase pasada que la ausencia de sonrisa social, bueno, pues aquí también en psicología infantil sigue siendo que la falta de sonrisa social pues es un problema, ¿verdad? El desarrollo del niño preescolar de 1 a 5 años vemos que tiene características psicológicas en donde, por ejemplo, este niño tiene mayor independencia, tiene desarrollo del lenguaje, tiene un juego imaginativo y tiene miedo a la separación o a procedimientos médicos, ¿verdad? Si es de que lo van a inyectar y sobre todo si le dijeron, es que vas a llegar a la clínica y te van a pegar si es de que no estás quieto. Yo les digo a las mamás, no, por favor, no hagan eso.
No hagan eso porque siempre es un problema, ¿verdad? Decirle al niño, es que te voy a llevar para que te pongan una inyección, pues, ¿qué es eso? Les digo, no, para empezar, no todo es inyección y al rato cuando se requiera de que el niño se quede quieto, pues no se va a quedar quieto y podemos hasta lastimarlo o incluso nos puede lastimar. Entonces, eso pues tienen que platicarlo con ese pequeño. Se supone que a los 5 años le tienen que decir, vamos a ir a la clínica, vamos a ver qué te dan y pues el niño está receptivo, ¿verdad? A esperar lo que viene. Entonces, eso es muy importante. También hay algunas consideraciones pediátricas y vemos que el niño puede interpretar procedimientos como castigo. O sea, si ya le están anticipando previamente que va a ir a la clínica y que le van a poner una inyección o que si no se queda quieto le van a poner una inyección, pues por más ¿qué va a pensar el niño? El niño va a estar confundido porque va a decir, ya me quedé quieto y ahora me están inyectando o me quieren inyectar, pues ¿qué está pasando, verdad? Entonces, eso también lo confunde la mente del pequeño porque dicen, bueno, pues ponte de acuerdo. Entonces, no hay que ponerle eso porque piensa que el estar enfermo o el estar con un tratamiento, pues es un castigo y eso tampoco, ¿verdad? Hay consideraciones que se hacen en pediatría, por ejemplo, las estrategias de enfermería, pues explicar con lenguaje simple y usar un juego terapéutico, el que quieran, ¿verdad? Pero se puede utilizar. Tenemos que el desarrollo del escolar, ¿verdad? Ahora de 6 a 11 años y tiene características normales y, por ejemplo, aquí, pues ya el niño tiene mayor razonamiento lógico, ¿verdad? Le gustan las matemáticas, le gusta, por ejemplo, jugar a algunos jueguitos, ¿verdad? A cosas que le interesan. Y también su desarrollo académico, pues se va a ver que es con buen desenvolvimiento y por supuesto que se va a ver si ya sabe leer, ya sabe escribir, ya sabe hacer algunas cosas que no sabía, ya sabe redactar oraciones. Eso es parte del desarrollo, ¿verdad?, que tiene en esta área. Y la necesidad, por ejemplo, de aceptación social y por supuesto con un mejor control emocional. Lamentablemente, muchas veces le van metiendo desde pequeño que tiene que verse aceptado por los demás y eso verdaderamente también puede ser un problema, ¿verdad? Porque imagínense, eh, cuando llega a ser, por ejemplo, a veces hasta existe elitismo en muchos del personal, ¿verdad? De salud también. Pero el detalle está de que a veces, por ejemplo, el niño empieza por ejemplo, a no aceptarse porque dicen, ay, mira, te salió muy morenito, o sea, lo clásico, ¿verdad? De la familiar o la tía, la abuela, alguien que dice, ay, es que te salió muy morenito, ay, mira, él se ve güerito y se ve mejor, o sea, ¿qué es eso, verdad? Y esas comparativas lamentablemente van afectando al pequeño en su crecimiento y desarrollo. Parecería que no lo escucha, pero está escuchando todo porque es muy receptivo y entonces él mismo empieza a decir, bueno, ¿por qué, verdad? ¿Por qué no me acepto? Pasa como la película de Angelitos Negros. Ven que hasta se puso toda la niña, no sé si vieron alguna vez esta película, y la niña se puso toda talqueada, ¿verdad? Se puso harina, se puso talco, no recuerdo qué fue lo que se puso en la carita porque quería verse güerita para gustarle o agradarle a la mamá. Es lo mismo que pasa con los niños porque a veces tienen necesidad de aceptación por parte de la mamá o por parte del papá. Es una parte muy importante. Y a veces el papá, y es que me salió muy chaparro o ay, es que me salió, por ejemplo, muy moreno, o ay, es que no, mis pelos no son así, o es que mira, ay, es que se ve muy feo tu hijo, o parece un opalote, o sea, cosas así que verdaderamente he sabido de muchas familias que se expresan así de sus propios hijos, y pues dicen, ¿qué pasó? Si es su hijo, eso se le está quedando grabado en la mente a futuro, va a estar dañado siempre de su autoestima por esa situación, aunque logre sobresalir con terapia y todo pero va a estar dañado de esa parte porque ya lo están dañando con sus palabras que no deberían de haber utilizado. Y entonces, pues sí es de que todo esto pues tendría que verse de una manera ¿cómo se llama? Más abierta, ¿verdad? Sin que fuera así tan clasista, tan racista muchas veces. Entonces, esto también a veces denigra en sus comentarios que hacen y lamentablemente dañan mucho la autoestima de los niños. Tenemos riesgos psicológicos, por ejemplo, de todo esto puede surgir la baja autoestima, la ansiedad escolar, el bullying, ¿verdad? A veces se empieza a comer las uñas, se empieza a deformar el dedo, todo eso puede pasar porque se chupa y se chupa los dedos, se come las uñas, muchas cosas que empieza a hacer solo porque quiere, por ejemplo, agradar, pero en su intento de agradar empieza el niño a entrar en un gran estrés
¿verdad? Y eso no lo puede decir ni siquiera externarlo, porque nada más él lo sabe y a lo mejor ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? Tenemos entonces que el papel del profesional de salud, pues es escuchar las emociones y las preocupaciones que tiene. Tenemos también, por ejemplo, bueno, ¿alguna duda con respecto a esta edad de escolares? ¿No? Bueno. Tenemos entonces el desarrollo del adolescente y aquí, por ejemplo, hay características y este adolescente pues busca nuevamente la identidad, pero ¿por qué se va formando este tipo de traumas? Pues precisamente, ¿verdad? Porque a veces el papá escucha lo que dice, por ejemplo, la mamá o el papá, ay, es que estás muy chaparro, es que debiste crecer más, ay, es que saliste a tu madre o es que saliste a tu padre, pues todo eso lo va dañando al chico, ¿verdad? Y entonces pues busca identidad y por eso no se acepta como es, no le gusta del todo su estatura, su tamaño. A veces, por ejemplo, eso llega a dañarlo psicológicamente y severamente este pequeño adolescente porque apenas va creciendo. Y entonces aquí, por ejemplo, si el núcleo de mamá y de papá, que son a los que se supone que de quienes esperaría mejores cosas, más amor, más comprensión, más todo, pues resulta que no, dicen, bueno, si salió así, pues ¿para qué te buscas para empezar un hombre ¿cómo se llama? De esas características o una mujer de esas características, ¿verdad? Pero dicen, bueno, pasa el tiempo y ya por supuesto que llegan los hijos y entonces dicen, pues ya después ven al hijo y dicen, no, pues es que se parece a su mamá o es que se parece a su papá. Y lamentablemente todo eso va dañando al hijo, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con la adolescencia. El adolescente se siente niño, se siente adulto y de repente está en término medio, ¿verdad? Le gusta que lo consientan como bebé, pero también le gusta que lo traten como adulto. Y todo esto empieza a cambiar. Hay cambios hormonales, cambios emocionales, que todo esto va dirigiendo su crecimiento y desarrollo. Y por supuesto que empieza la aparición de caracteres sexuales secundarios, que cada vez, por ejemplo, se ve que a más temprana edad van menstruando. Y también, por ejemplo, pues a veces eso les llega a afectar. Y esta mala palabra, ¿verdad? De que dicen, por ejemplo, cumple 15 años y ya eres toda una mujer. O sea, momento, mujer siempre ha sido, ¿verdad? A veces no están utilizando las palabras adecuadas para cuando les celebran algo o incluso le dicen, ya tuviste tu primera menstruación, ya eres mujer, o sea, momento, siempre fue mujer, siempre tiene solamente la aparición de su menstruación. Entonces, lamentablemente esto hasta se ha escuchado por personal de salud, médicos, especialistas y demás, y dicen, por favor, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo una aberración. Ya sabemos que es hombre, ya sabemos que es mujer, simplemente que ahora, por ejemplo, pues va a empezar a ovular y puede embarazarse y el chico también empieza a tener erecciones y puede también embarazar. Y eso es lo que se les debe decir claramente, ¿verdad? Claramente, sin tabúes, sin nada, simplemente ya te funciona el cuerpo como un hombre de más edad o ya tienes la edad suficiente y ahora tienes erecciones, ahora vas a tener eyaculaciones y contiene espermatozoides y esos pueden embarazar a una chica. ¿Por qué? Porque la fusión de uno con otro, sin ropa interior, por supuesto que el contacto de fluidos va a hacer que llegue a aparecer un huevo o embrión si se junta tu espermatozoide con su óvulo. Y así de simple, ¿verdad? Eso es lo que debemos enseñar a los papás que deben decirlo, dicen las cosas son claras ya como son, ¿verdad? Y entonces vemos que aquí pues influyen mucho los padres, pero a veces también si los papás o el padre, ¿verdad? O la madre no se prestan para el diálogo, porque siempre son cerrados, no se prestan para dialogar y todo es grito, todo es ofensa, todo es burla, pues imagínense, pobre adolescente, cómo va a crecer a duras penas, ¿verdad? Como dicen, lo que logre captar y a veces lo que pasa es de que ganan más los amigos, ¿verdad? La amistad o la seguridad o la confianza la va ganando a través de sus amistades. ¿Y por qué? Porque no se prestaron jamás los papás, papá o mamá, para dialogar. ¿Por qué? Porque porque a lo mejor influyó más su autoestima del padre, ¿verdad? Porque a lo mejor es muy soberbio y no quiere escuchar nada y simplemente es lo que él decida y ya. Y eso es por poner un ejemplo. Puede ser padre, puede ser madre y lamentablemente se dañan a los hijos desde todas las etapas de la vida.
Y por supuesto el deseo de independencia. Quieren ser independientes, quieren hacer sus propias cosas, quieren ir avanzando. Todo esto, por supuesto que lo van a hacer poco a poco, ¿verdad? Pero se les tiene que ir diciendo, orientando de que estas etapas están en transformación constante y que poco a poco, pues tienen que ir avanzando. Y por supuesto, nunca olviden en estas etapas, pues recomendarle sus métodos anticonceptivos. Es muy importante, ¿verdad? Que utilicen el preservativo o condón. ¿Y por qué? Porque no son parejas establecidas, ¿verdad? Y que por supuesto que puede haber riesgos de que puedan haber enfermedades de transmisión sexual o incluso embarazos no deseados, ¿verdad? Porque pues son muy jóvenes a esa edad. Pero bueno, entonces es lo que son parte de las características que tiene el adolescente. Hay riesgos frecuentes que también tiene el adolescente, ¿verdad? Como vimos en todas las etapas, pero también en el adolescente. ¿Por qué? Porque tiende a deprimirse, ¿verdad? Porque a lo mejor no le gusta su cara, cómo se ve, no le gusta el color de su cabello, no le gusta el color de sus ojos, no le gusta cómo son sus labios, no le gustan sus manos, algo, ¿verdad? Y toda esa identidad, todo eso lo va perdiendo desde pequeños porque no le han estado diciendo continuamente de que, ay, mira las manos tan feas que las sacó, ay, mira las uñas, sí, se ve bien feo, ay, mira, salió muy moreno, y mira cómo le salió esta parte. O sea, realmente son cosas que van dañando y que cuando llega la etapa de adolescencia, pues entonces a veces no se acepta del todo. Se puede deprimir, que porque está muy delgada, que porque no le crecen las boobies, que porque no le crecen las caderas, o el chico que porque, por ejemplo, pues no tiene todavía músculos, ¿verdad? Varias cosas, o que porque ya se quedó bajito, y dicen, bueno, de antemano tenemos que entender que para un niño, para tomar la talla, se toma la talla del padre y de la madre. Entre estos se hace un cálculo para que vean cuál va a ser la estatura promedio. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, y tiene que sacar parte de la genética de la madre y parte de la genética del padre, ¿verdad? Así es esto. Entonces también, pues esto se tiene que evaluar, ¿verdad? Se tiene que ver cómo piensa el adolescente. Si está deprimido, pues se manda, por supuesto, a psicología. Y cuando vemos que hay problemas más severos, pues entonces se manda hasta psiquiatría. El adolescente también puede cursar con ansiedad y puede incluso tener conductas de riesgo. A veces él no dice, ¿verdad? Porque los padres discuten y discuten y el adolescente tal vez está pensando en quitarse la vida. El adolescente tal vez está sufriendo, pero no lo puede decir, ¿verdad? A veces incluso sale y sonríe y hace como que no pasa nada, pero en el fondo está muy triste porque el adolescente no es feliz cuando los padres se la pasan discutiendo, gritando, ofendiendo, insultando, humillando. Eso jamás. ¿Y cuántos hogares dentro de la República Mexicana o del mundo no existe este problema? Muchos hogares, ¿verdad? Independientemente de que si tienen estudios o no, lamentablemente así es. Y pues entonces el adolescente tiene muchas conductas de riesgo porque puede deprimirse, puede entrar en ansiedad, puede autolesionarse o incluso a veces se puede quitar hasta la vida, ¿verdad? Y eso es muy lamentable. Entonces vemos que también parte del papel de enfermería es crear ambiente de confianza y de privacidad. Tenemos, por ejemplo, que hay hitos del desarrollo emocional. Y estos hitos del desarrollo emocional se habla de un desarrollo esperado. Y el desarrollo esperado, por ejemplo, de este desarrollo emocional en el lactante es un apego y el reconocimiento emocional hacia sus cuidadores principalmente. También, por ejemplo, en la etapa escolar, el desarrollo esperado es la expresión emocional intensa, ¿verdad? Grita, sonríe, corre, ¿verdad? A veces hasta incluso hace piruetas ahí, ¿verdad? Jugando o mostrando lo que acaba de hacer, por ejemplo, dibujó su mano, ya la puso en el pizarrón, es feliz, ¿verdad? Entonces, es una expresión emocional intensa. Tenemos que el escolar, el desarrollo esperado es regulación emocional progresiva. Entonces, esto va avanzando y se empieza a moderar, ¿verdad? A veces dice, bueno, aquí no voy a emocionarme de más, aquí voy a estar más tranquilo. Empieza él mismo a moderarse o le agarro la mano a la niña, no tiene nada que ver. Aunque vean, por ejemplo, esa niña lo está viendo con ojos de que, ah, le agarraste la mano y él está controlado. Entonces dice, no, o sea, no pasa nada, es mi amiga, estoy agarrando la mano, simplemente, ¿verdad?
Entonces, y en adolescentes también el desarrollo esperado, pues es la construcción de la identidad emocional. Es muy importante, ¿verdad? Para esto requiere de valores, de autoestima, de muchas cosas que de niño tuvo que haber vivido para que en esta edad pues haga una construcción emocional adecuada, se identifique con él, ¿verdad? Porque si no, lamentablemente, llegan a la etapa adulta y a veces incluso hasta la vejez, por increíble que parezca, y jamás se identificaron como debe de ser de forma emocional, jamás. ¿Por qué? Porque viene dañado el niño interior, jamás pudo evolucionar y por eso sigue así como que estancado. Y por eso a veces tenemos personas que pues ni estudian, ni trabajan, ni se desarrollan, ni hacen nada a futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente ahí se frustró. Y ya quedó, ¿verdad? Quedó ahí congelado prácticamente en la adolescencia. Entonces, no sabe, ¿verdad? Simplemente cómo es su comportamiento y por eso vemos así como que, como a veces como actuaciones raras y dicen, bueno, ¿y ahora qué le pasó, ¿verdad? Pero bueno, es parte de este daño que se tiene desde su infancia y que pues ahora ya es adulto y que pues a lo mejor sigue sin poderse identificar. Por eso se supone que durante la adolescencia hay una construcción de la identidad emocional. ¿Qué importancia clínica tiene todo esto? Bueno, la regresión emocional puede indicar enfermedad o estrés. Es decir, si un adolescente se comporta todavía como un niño o quiere hacer, por ejemplo, imitaciones como el hermanito menor, pues entonces va teniendo regresiones. ¿Y por qué tiene estas regresiones o estrés? ¿Por qué? Porque a veces lo regañan y ya, compórtate porque tú ya eres adulto, o sea, o tú ya eres mayor. Pues sí, pero está regresando porque a lo mejor en ese momento no sintió el afecto que se le debería de haber dado, o la comprensión o el apoyo, ¿verdad? Todo esto es bien importante. Se supone que siempre en un hogar, cuando hay, por ejemplo, cuando alguien regaña, el otro papá o la mamá va a ser el que tolera, ¿verdad? Uno es el que regaña y es el que grita. A lo mejor le dice, no, pues ya lo regañó y ya lo reprendió. Y el otro es el que le va a decir, no, mira, tú compórtate, tú trata de estar bien, simplemente así, ¿verdad? Porque también tenemos en la otra parte de que hay padres o madres incluso que ponen en contra al hijo y que al rato ya te hicieron batalla contra la mamá y ya hasta la quieren golpear o incluso también, y esto pasa en la adolescencia, ¿eh? Todo esto pasa, de que a veces ya el papá, por ejemplo, ya los tomó de amigos y ya ahora ya están todos unidos contra la mamá y todos la insultan, todos la humillan y el papá risa y risa porque ya se siente un gran hombre porque ya te humillaron a la mamá. Hay hogares también de esa magnitud. Y por otra parte, pues también, ¿verdad? Entonces hay otros pues eso hacen, digamos, el hombre con los hombres, con los hijos varones, o la madre con las hijas mujeres. Entonces, esto también se tiene que cuidar, ¿verdad? Porque si hay algo de esto, pues no es nada saludable para nadie, porque se supone que las descargas emocionales no tienen que ser con los hijos, ¿verdad? Y si es así, pues definitivamente dicen, no han evolucionado, siguen con su niño interior dañado y lamentablemente así va a seguir. Y va a seguir dañando y dañando y dañando a su hogar, si es que lo considera hogar, de ese núcleo tóxico, ¿verdad? Porque no pueden salir. Por eso tenemos tanta problemática con los adolescentes, ¿verdad? Entonces puede indicar enfermedad o estrés. No puede haber regresiones. Si hay regresiones y quiere hacer más comportamientos de niño, más comportamientos así, hay que alabarle el gusto, pero hay que decirle que poco a poco tiene que ir evolucionando por la edad que tiene. No es malo, pero ya las regresiones no son concebibles. Tenemos entonces signos de alarma psicológicos y aquí, por ejemplo, se tiene que dar atención especializada cuando exista retraso del lenguaje. Cuando hay retraso del lenguaje porque no puede hablar, no puede pronunciar bien las palabras, algo está pasando. O incluso puede pasar después de una caída. A lo mejor alguien, por ejemplo, la tiró, la aventó, la empujó, o un asalto, ¿verdad? Todo eso pudo haber pasado y de repente, ¡pum!, ya no habla. Dicen, ¿cómo es posible? O habla, pero entrecortado, ¿verdad? Entonces, eso también no es esperado. Otra, el aislamiento social, que se encierra mucho, ¿verdad? Que se encierra mucho. Y otro tanto, que se tocan los genitales. Entonces, eso
También puede sospecharse de abuso sexual, puede sospecharse de algo, de que alguien le hizo daño, ¿verdad? A veces están agarra y agarra y agarra obsesivamente su pene o agarra y agarra obsesivamente sus labios mayores. Y eso también es parte de este aislamiento social y hay que sospechar de que hay un abuso sexual. Otra también, por ejemplo, puede que alguien la tocó de forma que no era, ¿cómo se llama? Que a lo mejor de una forma indebida o le dijo cállate o a lo mejor no le dijo nada, simplemente la estuvo tocando en sus partes íntimas y entonces resulta que al rato la niña empieza a popearse, ¿verdad? Todos los días se popea y ya los papás la regañaron y ya le dicen cochina, ¿cómo lo vas a hacer esto? O cómo te vas a estar orinando en la casa, mira, ya estás grande, etcétera. Aquí pasó algo grave. Siempre que un niño se empieza a orinar en la cama, si ya sabía avisar, ya avisaba para ir al baño, ya se levantaba y ahora no lo hace, hay una regresión y eso es algo grave. Se tiene que llevar siempre a terapia psicológica y hasta psiquiátrica. Y lo mismo, si una niña o un niño empieza a manchar su calzoncito de popó, definitivamente se tiene que llevar psicología y psiquiatría. Los dos tienen que verlo porque aquí hay algo grave, muy grave que no lo puede decir y que a lo mejor tiene mucho miedo. Miedo al papá, miedo a la mamá, miedo al hermano mayor, porque a veces también los hermanos mayores abusan de los niños, a veces los tíos, a veces los abuelos, a veces alguien, algún amigo, ¿verdad? Que por allí llega y de repente está pasando esto. Entonces, ojo con estas situaciones. La agresividad persistente. No, es que ya se volvió bien conflictivo, siempre pelea, todo el tiempo van y todo el tiempo está golpeando. No, ese niño está sufriendo. Grábenselo bien. Ese niño agresivo, gritón, que va y que quiere buscar, por ejemplo, que dice, no, es que lo hace para llamar la atención. Sí, pero sin que él lo sepa, es de forma involuntaria. Entonces, sí, vayan y como dicen, en vez de que lo reprendan, hablen con él. Y lo apapachan y le abrazan y le dicen porque, ¿verdad? Ven, platicamos y platiquen y abrácenlo porque le falta amor, mucho amor. Siempre que se ponen en en ese plan de agresividad, de a la defensiva, de que no quieren obedecer, es porque están sufriendo y porque están deprimidos o porque quieren llorar y no saben cómo sacarlo y no sacan más que su agresión persistente. Ojo con todo esto. La ansiedad intensa, pueden no saber qué es lo que quieren, pero de repente sienten como cosquillas, lo refieren como cosquillas, refieren como que le duelen las piernas, refieren como que les sudan las manos, los pies, bueno, algo los asustó, algo en el entorno les está haciendo daño y por eso, entonces, mucho cuidado también con ese tipo de ansiedad en los pequeños. A veces se les secan los labios, a veces se pone pálido, a veces incluso hasta han dicho es que como que de repente se queda tieso y como que palidece y de repente empieza a sudar, frío, frío, frío. Bueno, pues todo eso es ansiedad, ¿verdad? Es ansiedad que puede tener. ¿A qué? Algo le está teniendo miedo, algo le asustó, algo le dijeron y eso le está preocupando. También se tiene que atender. La tristeza prolongada, que está viendo películas, llora, que canta y llora, que dicen, bueno, a cada rato llore, llore, llora, o sea, ¿por qué tanto llanto, verdad? Entonces, eso también se tiene que averiguar. Hay alteraciones severas del sueño. Muchos niños duermen o como que aparentan dormidos, pero no se duermen y están vuelta y vuelta y vuelta y ya hasta el papá o la mamá lo regañe, ya duérmete, ya duérmete. O sea, no, así no. Tiene que ir papá, tiene que ir mamá, se tiene que acostar incluso con él, aunque se acueste en el piso, ¿verdad? No importa, pone una colchoneta, el niño durmiendo en su camita, el papá ahí está. O sea, quiere tener un lugar de confort y quiere tener el niño un lugar seguro y a lo mejor su lugar seguro está junto a papá o junto a mamá. Entonces, esto también es lo que requieren esos pequeños. Puntos claves de todo esto, la detección temprana mejora el pronóstico de los niños. Hay bases biológicas del comportamiento infantil y vemos que este comportamiento infantil va a depender del desarrollo cerebral, por supuesto, va a depender de la genética, por si algún familiar tuvo algún trastorno psiquiátrico o psicológico, podría también tener alguna genética de esto, el ambiente familiar que se vive, ¿verdad? Si todo el mundo grita, nadie se escucha, todo el tiempo nada más alguien quiere tener la razón
razón y los demás no, pues eso también es un problema tóxico, ¿verdad? Es una gran problemática. Y la nutrición, muchas veces no le dan de comer, la mamá no se quiere levantar a tiempo, no le da su desayuno, espera que le den de comer en la escuela. Si no le dan de comer en la escuela, pues el niño se está cayendo o se desmaya, ¿verdad? Eso pues es un problema, o sea, los indicados de darle de comer pues son los papás. Y digamos lo que se ha dicho previamente, si los papás no tienen para comer, ¿para qué hacen tantos hijos, verdad? Ahí está la respuesta. Y bueno, por fuerte que parezca esto, pero si no tienen para comer, ¿para qué hacen tantos hijos y ya no tienen más de comer, ¿verdad? Entonces, pues tienen que trabajar más, tienen que tener más cuidado de esta situación porque no pueden dejarlos sin comer. Tiene que irse el niño desayunado y hablamos de un desayuno que aunque sea un huevo con frijoles, le pueden dar, ¿verdad? Y su vaso de leche, mínimo, mínimo, dicen pobremente, su platito de frijolitos con su huevito y su, ¿cómo se llama? O su arrocito con su huevito y le dan, por ejemplo, y le dan ¿cómo se llama? Su vasito de leche, mínimo, ¿verdad? Para que el niño se vaya desayunadito a la escuela. Porque si no, pues también, ¿verdad? ¿Cómo va a pensar, cómo va a captar las cosas si va completamente sin comer? Y eso no. El mejor desayuno es en la mañana, antes de irse a la escuela, antes de ir a trabajar, se tiene que desayunar y se supone que hasta este previene muchas enfermedades cardiovasculares. Entonces, por supuesto que esto pues es de mucho apoyo para el pequeño. Hay experiencias tempranas, ¿verdad? Que lamentablemente no se pueden evitar, ¿verdad? Que se vieron, por ejemplo, más arraigadas cuando fue lo de la pandemia. ¿Por qué? Porque estuvo mucha gente encerrada y mucha gente encerrada se vuelve loca, así de simple, se trastorna de la mente y entonces se empezaron a pensar en cosas terribles como violar o abusar de los niños. Entonces, pues esas malas experiencias si las vivieron, ¿verdad? Porque lamentablemente tenemos de todo tipo de pacientes, si las vivieron, tiene que ir a terapia, 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 por lo menos que vaya una vez por año en 8 sesiones cada año, hasta que sea adulto. Si de adulto sigue necesitando estas terapias, son muy importantes. No podemos dejar desprotegidos a esos pequeños que tuvieron experiencias a muy temprana edad de esa naturaleza. Es algo gravísimo y que no lo va a borrar nada más. Que digan, es que ya recibió terapia. ¿Qué tiempo? No, pues fue a 3 sesiones. O sea, no, no termina allí, ¿verdad? Esto tiene que ser continuo, se tiene que dar seguimiento porque la mente es así, la mente traiciona y cuando hay experiencias tempranas de esta magnitud, lamentablemente, a veces hasta pueden llegar a drogarse, a quitarse la vida, muchas cosas más, ¿verdad? Que dicen de repente ya se le metieron otras ideas que no debería tener y que ya las tuvo y que pues ya hasta se quitó la vida o lo que es peor, quedó con secuelas, ¿verdad? Entonces, hace tiempo tuvimos a una niña que había tenido muchas cosas terribles durante su infancia, dentro de ellas un choque automovilístico y fue violada por el padrastro. Entonces, ya llegada a la adolescencia, pues ella empezó a tomar los hipoglucemiantes orales que tenía la abuela. Se quedó con hipoglucemia y pues lamentablemente quedó en estado vegetativo. Imagínense nada más una adolescente en estado vegetativo. Fue terrible, terrible para la pobre chica que ya ni cuenta se dio de lo que pasó, ¿verdad? Entonces, pues evitemos este tipo de situaciones tan lamentables. Hay cosas que, por ejemplo, se ve la importancia y vemos que el cerebro infantil es altamente adaptable, pero también, por ejemplo, pues a veces tenemos a chicas que no se adaptan del todo y tenemos que tener algo bien en la mente. Hablar de psicología infantil es muy extenso y hablar, por ejemplo, de psicología infantil no quiere decir que todas van a socializar, o sea, no. Tenemos niñas como esta pequeña que a lo mejor no entra, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En el ambiente, en el grupito. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le entiende una. Hay personas muy diferentes que no le entienden ni a los chistes que están diciendo, no le importan las pláticas que en ese momento están comentando. Hay cosas así, ¿verdad? Que dicen, bueno.
A veces queremos que todos sean iguales a todos, pues no, no es así, o sea, y queremos que todos socialicen y que todos sean bien buena onda y que todos, ja, 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 pues no, no es así. Hay personas que son asociales y que no tienen nada de enfermedades y que puede simplemente estar así. Bueno, esta niña luce triste. Si está triste, pues obvio, le está afectando de que no la estén incluyendo, pero hay otro tanto, por ejemplo, que son asociales y que están perfectamente bien. ¿Por qué? Porque disfrutan más de estar solos, de estar haciendo actividades solos y no estar con el montón de gente y tampoco en chismes, a lo mejor, ¿verdad? Pasajeros o de pasillo. Entonces, pues eso también, esto es, por eso dice altamente adaptable, pero se le tiene que preguntar, oye, ¿estás bien? ¿Realmente sí estás bien contigo misma o hay algo que te preocupa? Si hay algo que le preocupa, se tiene que atender y se tiene que enviar a psicología, ¿verdad? Porque pues también esto puede suceder. El concepto clave de esto es plasticidad cerebral. De aquí depende todo lo que es que el cerebro infantil es altamente adaptable. Tiene que ver con la plasticidad cerebral porque va creciendo y desarrollándose ese cerebrito que es un genio, ¿verdad? Para todo el cuerpo y todos los cuerpos que conocemos. Entonces, el neurodesarrollo cerebral habla de que el cerebro infantil se desarrolla rápidamente en los primeros años, forma conexiones neuronales constantemente y responde a los estímulos ambientales. Hay factores positivos, por ejemplo, que son la lactancia materna. A través de la lactancia materna tiene un vínculo muy estrecho con la mamá, ¿verdad? Porque están ahí pegaditos, porque sienten su calor, porque sienten su respiración, sienten cómo está comiendo. Es algo muy, muy bonito, es fenomenal la lactancia materna. Es un apego seguro y se ve después el juego y la estimulación, ¿verdad? Son todos ellos factores positivos. Tenemos factores negativos, como cuáles, como el estrés tóxico, ¿verdad? Que a veces desde pequeño lo empiezan a regañar, está chiquito, ¿verdad? A veces dicen, ¿cómo es posible que ya le están gritando al bebé y ya le dicen, cállate? ¿Cómo es posible que le están diciendo cállate si es un bebecito, ¿verdad? No saben si se hizo pipí, se hizo popó, si tiene comezón, si tiene un pelito, ¿verdad? A veces se le metió en la uñita, en el dedito, todo eso se tiene que verificar. Bueno, pues a veces empieza el estrés tóxico desde muy, muy pequeñitos. Violencia, por supuesto, psicológica, económica, física y de todo tipo. Y negligencia, tenemos madres, ¿verdad?, que han dejado a niños, ¿verdad?, que los han dejado abandonados. Y es el ejemplo, por ejemplo, es el ejemplo de unas niñas que estaban, por ejemplo, en Cancún. Los papás se fueron supuestamente con sus tres hijas, se fueron a Cancún y resulta que dejaban a la niña, creo que de 7 años, a cargo de una niña de 3 y una niña de 2. Lo curioso de esto fue que, pues obvio, ya habían pasado varios días que estaban así. Imagínense una niña de 7 años no yendo a la escuela, atendiendo a la hermanita de 4 y como podía la niña de 2. Y todavía llegaban los papás, creo que se iban 12 horas del día, imagínense nada más. Pues obvio, de milagro no les cayeron en hipoglucemia esas pequeñas, ¿verdad? Pero bueno, así se iban, hasta que ya llegó el DIF, abrió la puerta y llevó a las niñas pues al DIF, ¿verdad? Entonces ya llamaron a algún familiar, le hablaron a un abuelo que era de aquí de Puebla y ya el abuelo fue por esas niñas que estaban hasta allá en pleno abandono. Y entonces pues ya las trajo acá. Obvio que los padres todavía se pusieron muy enojados, indignados porque les fueron a quitar los hijos, pero se los había quitado el DIF y ya estaban con el abuelo. Entonces ya el abuelo se hizo cargo de ellos y les dijo, pues pasen los pesos y yo me los cuido acá. Y ya, ¿verdad? Así se solucionó esta situación. Eso es negligencia, el abandono, el no darles de comer, el no prepararle alimentos, todo esto es un franco abandono, se llama negligencia y es otro tipo de violencia. Y eso, por supuesto, que se castiga con cárcel porque ya ven que las autoridades de acá pues son corruptas, pero eso es algo gravísimo que pasa en todo el país y en todos los países del mundo, ¿verdad? Entonces hablamos de plasticidad cerebral y de aprendizaje y vemos que la plasticidad cerebral tiene que ver con la capacidad del cerebro para adaptarse y para formar nuevas conexiones.
Tenemos que hay relevancia pediátrica en esto y vemos que la intervención temprana puede mejorar las alteraciones del desarrollo. Tenemos que el rol de enfermería pues tiene que ver con la educación familiar, por supuesto, para no hacer este tipo de situaciones, para dar una estimulación adecuada, para tener detección de factores de riesgo. Ahorita, ¿cuál es el factor de riesgo principal? De los padres, de los padres cuidadores. Una, fíjense. Una es que los padres salen a trabajar y lo dejan con algún cuidador. El cuidador, falto de sentimientos, llega nada más a hacer su trabajo y ya, no le da amor y lo ve como un bulto y no le hace caso. Lo deja en sus videojuegos y listo. Entonces, poca comunicación, poca interacción y demás. Entonces, nada más, ahí termina su función. Los padres llegan del trabajo, están muy cansados, se van a dormir. Descansan, el día que descansan, se quieren salir a la playa, se quieren salir al domingo a pasear no sé qué, pero no se quedan en casa para interactuar con su hijo. Entonces, no hay ese tipo de relación o vínculo afectivo que debería de existir. Y si están en casa, están aburridos, están con la carota y están con el condenado celular. Y entonces, pues dicen, ¿dónde está? Están enviando mensajes que a la amiguita, que al amiguito le están enviando los GIFs y el niño ahí está abajo abandonado, está viendo el televisor igual que ellos o está en el celular. Y entonces, ¿dónde está el vínculo afectivo? Para qué quieren formar una familia si nada más van a estar con el celular? Digo yo, ¿verdad? Digo yo, ¿para qué? Pues no tiene sentido. Mejor que se compren un celular, que se busquen un cuarto y ya, cero familia, ¿verdad? Cero hijos. ¿Para qué tanto? Tanto de que, ay, me voy a casar y es que estoy enamorado o estoy enamorada o es que amo a mi familia. Pues, ¿cómo? Si nada más está con el celular, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esas son parte de las situaciones que uno hace para evitar que existan este tipo de hogares que pues no deberían de estar. Neurotransmisores y regulación emocional. Tenemos que, ¿qué son estos neurotransmisores? Pues son sustancias químicas cerebrales que influyen en las emociones, en la conducta y en el aprendizaje. Todo está regido por esto, ¿verdad? Entonces tenemos que hay neurotransmisores importantes como la serotonina. ¿Qué regula la serotonina? Pues regula el estado de ánimo y el sueño, principalmente. No son las únicas funciones, aclaro el punto. Y también, por ejemplo, está la dopamina. La dopamina efectúa la motivación, el placer y la atención. Todo esto así es muy importante. También, por ejemplo, tenemos neurotransmisores importantes como la noradrenalina, que esta tiene respuesta al estrés. Entonces, lo que no le gustó porque no hubo placer, entonces ahora va a haber estrés y entonces se secreta la noradrenalina. Cuando, por ejemplo, también llega a agotarse la dopamina porque no se secreta en buena cantidad, hay niños que van a cursar con esa depresión y se les tiene que dar un antidepresivo o en los seniles avanzados, que ya también se les están agotando algunos neurotransmisores, se les tiene que dar un antidepresivo. Y entonces vemos que la noradrenalina tiene una respuesta al estrés. La acetilcolina pues tiene que ver con la memoria y con el aprendizaje, es muy importante. Y entonces, esta importancia que tiene, por ejemplo, es que las alteraciones neuroquímicas pueden estar relacionadas con la ansiedad, con el déficit de atención, con los problemas conductuales, con la depresión, con todo este tipo de trastornos de la conducta, pueden estar completamente relacionados con la falta de secreción de los neurotransmisores o incluso están faltantes, ¿verdad? También puede ser. El rol de enfermería, pues, es observar los cambios conductuales y emocionales persistentes. Tenemos también la influencia genética y la influencia ambiental. Y vemos que el comportamiento infantil es multifactorial. La genética va a influir, por ejemplo, con el temperamento, con la vulnerabilidad emocional, pero el ambiente modifica el desarrollo. Es decir, puede que a lo mejor haya venido, se me ocurre, de familias muy temperamentales, muy violentas, ¿verdad? Porque a veces tenemos que el papá, la mamá gritan y gritan y hasta casi se matan. Resulta que el niño dice, no, pues es igual, pero resulta que al rato se encuentra un ambiente de paz, de felicidad, de placer, ¿verdad? Placer que realmente disfrute de la vida. Dice, no, pues me quedo aquí, ¿verdad? Prácticamente de aquí soy. Entonces, se siente feliz con ese ambiente, con ese tipo de paraíso para él que no había conocido previamente.
Pero también está la otra situación. Cuando llegan las hijas adolescentes a crecer, a veces de un entorno tan tóxico, llegan a buscarse precisamente lo que no querían. Dicen, vengo de un ambiente tóxico, pues se busca un novio tóxico y resulta que al rato el novio la maltrata, la golpea, la insulta, la humilla y ella está aguantando y aguantando y aguantando y ni se diga si se vuelven pareja o ya una relación duradera. ¿Y por qué? Porque a veces incluso estas hijas que fueron maltratadas, que vivieron en un hogar tóxico, a veces también se llegan a buscar parejas de esa magnitud y todo el tiempo ya dejaron esa pareja, se vuelven a buscar otra y dicen, ay, parece que me siguen todos los tóxicos, precisamente por el tipo de vulnerabilidad emocional que siempre ha tenido y que quedó dañado desde su niño interior, niño o niña, y por eso precisamente buscan parejas que sufran, parejas que estén llorando, parejas que estén siempre sufriendo, que sean, por ejemplo, las que nunca se van a satisfacer de nada o que siempre efectivamente. Entonces, pues ahora sí que se van buscando hogares tóxicos. Entonces, esto pues es muy terrible, ¿verdad? Pero también pues se puede modificar si es que ellos quieren con terapia o incluso buscando un ambiente completamente diferente. Hay factores protectores, por ejemplo, la familia funcional, el apego seguro, la buena nutrición y la educación adecuada, todo así un ideal bien bonito, ¿verdad? De que la familia feliz y verdaderamente feliz, ¿verdad? No nada más para la foto, porque también tenemos familias de que para la foto modelan bien bonito y ya después de la foto, ¡pum! Casi la borran y casi se matan, ¿verdad? Entonces, eso tampoco, pero es, bueno, una familia feliz. Factores de riesgo, pues la violencia familiar, el abandono emocional, la pobreza extrema, el estrés crónico, ¿verdad? Pero dicen, bueno, a veces tienen la culpa. ¿Por qué? Porque si ya era pobre y se busca otro pobre, pues imagínense, van a ser dos pobres. Y si nace su hijo, pues otro pobre. Y si todavía, por ejemplo, de eso se casan a temprana edad, ¿qué van a conseguir de trabajo a muy temprana edad? Si nosotros a veces siendo profesionales, teniendo ya profesión, cuesta conseguir un trabajo y hay salarios de hambre. Entonces, imagínense esa pobre familia que se acaba de formar con adolescentes que ni estudios tienen, que a duras penas y terminaron secundaria o que incluso acaban de terminar el bachillerato, pero pues sabemos bien cómo es la sociedad, ¿verdad? Entonces, he ahí el detalle, ¿verdad? Todo esto son factores de riesgo. Los puntos claves en esto, un ambiente positivo puede compensar los riesgos biológicos. El estrés tóxico en la infancia, ¿qué genera? Pues la exposición prolongada a este estrés tóxico en la infancia provoca situaciones adversas porque no van a tener apoyo emocional adecuado. Pues a quién, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, cuando los hijos cuando, cuando por ejemplo, la mamá y el papá se pelean, o papá golpea, mamá también, etcétera. Y entonces, ¿a quién le van a decir? Dicen, si le digo a mi mamá, está llorando porque acaba de ser golpeada. Si le digo a mi papá, acaba de gritar y gritó re feo y ofendió y humilló. ¿Qué le voy a tener confianza? Pues nada, ¿verdad? ¿A quién van a confiar? Pues se quedan aparentemente solos, pero no faltan los amigos, ¿verdad? Y lamentablemente de esos amigos, pues muchos son rescatables y otro tanto no son nada rescatables. Y ahí está el problema. Entonces vemos que por eso, pues ejemplos de este estrés tóxico de la infancia puede ser el maltrato infantil, la violencia familiar, las hospitalizaciones repetidas por lo mismo, porque se enferma, porque sufre, porque se deprime, porque está en su sistema inmune deprimido por tanta depresión y pues se enferma cada rato. Y por supuesto, negligencia, ¿verdad? Porque si se enoja papá y mamá, pues ya no cenó la niña o el niño. Si se enoja papá y mamá, pues a lo mejor ya ni lo mandaron a la escuela. Si es de que se enoja papá y mamá, pues a lo mejor ya ni le plancharon la ropa, ni le ponen el lunch. Y ya les da lo mismo si hizo la tarea o no. Entonces, varias cosas
son enfocadas al estrés tóxico que se vive en la infancia y que si no se rompen estos ciclos, se van a hacer más familias tóxicas, ¿verdad? Entonces tenemos consecuencias de todo ello, problemas del aprendizaje, cómo quieren que aprenda, si está triste, si está llorando, si está sufriendo, porque a lo mejor el papá le pega a la mamá le pega a la hija o le pega al hijo, o le pega a los hijos y ya, ¡pum!, los surte a todos. Ya todos se van surtidos a la escuela y resulta que al rato todos llegan a la escuela y pues llorando porque ya les pegó y se preocupan porque la mamá fue golpeada o el papá y resulta que al rato pues también, ¿verdad? Los hijitos pues están con muchos problemas porque no pueden aprender o poner atención porque están piense y piense y piense en otras cosas y por eso puede haber alteraciones emocionales con mayor riesgo de ansiedad y de depresión. El papel de enfermería pues es identificar factores psicosociales durante la valoración. También está, permítanme 2 minutitos, voy por agua. ¿Alguna duda o comentario que tengan hasta el momento? ¿No? Bueno, continuamos. Tenemos entonces la relación, la relación entre la salud física y la salud mental. Tenemos que la salud integral infantil tiene que ver con la salud física y mental y que están estrechamente relacionados. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplo del dolor crónico, pues causa ansiedad. El asma causa miedo y causa estrés. La diabetes, pues causa depresión en el adolescente, ¿verdad? Y también en los niños. El cáncer pediátrico, pues por supuesto, alteración emocional, múltiples punciones, a cada rato hospitalizaciones y pues no es nada saludable para los pequeños. Tenemos entonces puntos claves en esto. Las enfermedades físicas afectan emociones y el comportamiento infantil y el rol de enfermería va a ser evaluar siempre los aspectos emocionales. Tenemos el impacto de la enfermedad pediátrica crónica. Y vemos que los efectos psicológicos son frecuentes, como la ansiedad, como el miedo a la hospitalización, el miedo a las punciones, la tristeza, el aislamiento social, no se sienten en casa, sienten que ya se quieren ir y lloran y lloran. Hay reacciones que son según la edad. Si son lactantes, va a haber irritabilidad. Si son preescolares, va a haber miedo y regresión. Si son escolares, va a haber frustración. Si son adolescentes, va a haber enojo o negación. Cualquiera de esas cosas se pueden presentar. La estrategia de enfermería va a ser favorecer la adaptación emocional, la hospitalización y los efectos psicológicos. Vemos que la hospitalización va a provocar ansiedad, alteraciones del sueño, miedo al dolor, estrés por separación del familiar, porque si sale la mamá y dice voy a comer o voy al baño, se estresa y piensa que se va a quedar solo, ¿verdad? Y se pone a llorar o a gritar. Hay factores protectores que son, por ejemplo, la presencia de los padres, la comunicación clara, ¿verdad?, con el personal para que no haya malos entendidos y el ambiente amigable. Si se forma todo esto, pues es mejor y más fácil va pasando sus días de estancia hospitalaria si es que llega a meritar esto. Hay intervenciones de enfermería, por ejemplo, tenemos que explicar los procedimientos que se van a realizar, tenemos que favorecer el apego familiar, tenemos que disminuir el miedo anticipatorio. Y también el dolor y la respuesta emocional infantil. Tenemos, por ejemplo, que el dolor afecta las emociones y puede generar ansiedad,
puede generar irritabilidad y alteraciones del sueño y la conducta agresiva o retraída, ¿verdad? Entonces, a veces, sobre todo con los niños oncológicos, pobrecitos, no sé si ustedes han estado en el área de oncología, pero verdaderamente es terrible, terrible porque los niños sí sufren mucho de que están ahí y de verdad que a veces no quieren ya ni subir. Hace tiempo tuvimos a un niño que estaba, por ejemplo, estaba en la parte, hagan de cuenta que tenía que subir al tercer piso, pero el niño se quedó en el segundo piso. Y ahí estaba, y por más que tratamos, ¿verdad? Primero lo tratamos de subir entre todos, pero no se dejó. Luego tratamos por la buena, luego otra vez fuimos. Y bueno, el caso es de que no se dejaba y ahí estuvo casi todo un turno, permaneció en ese lugar de las escaleras. No quería, no quería, y por más que intentaban arrancarlo al pobrecito, no quería subir porque tenía mucho miedo. Entonces, pues bueno, ya tuvo que ir la psiquiatra, habló con él, ya lo convenció, no sé qué cosa hizo, pero tardó como 3 horas en esa interconsulta y ya finalmente lo convenció al pobrecito niño. Entonces, verdaderamente sí, sufren muchísimo, a veces no pueden dormir, a veces tienen ansiedad, mueven y mueven las piernas, hacen el síndrome de piernas inquietas, están llore y llore, están grite y grita, no quieren comer, o a veces medio comen. Y la conducta, ¿verdad? Que a veces incluso se ponen a golpear al personal o lo patean. Entonces, pues es lamentable, pero pues sí, es una parte muy, muy triste para ellos. El principio pediátrico, pues todo dolor infantil debe evaluarse y debe tratarse. Jamás debemos dejar que pase este dolor, ¿verdad? Porque algo le está pasando. El rol de enfermería va a ser ver las escalas del dolor, ver las técnicas no farmacológicas y la distracción terapéutica, ¿verdad? En caso de que tenga dolor, también se tiene que dar distracción terapéutica. La ansiedad y el afrontamiento infantil. Vemos cómo reaccionan los niños al estrés. Y vemos que los lactantes, pues principalmente, ¿verdad? No es la única manera de cómo se manifiestan, pero ¿cómo reaccionan al estrés? Estos lactantes, pues con llanto principalmente. Los preescolares con temor, los escolares con preocupación, los adolescentes con irritabilidad o con aislamiento. Tenemos técnicas de afrontamiento de esto, por ejemplo, el juego terapéutico, la explicación sencilla, el acompañamiento familiar. Y también vemos que hay puntos claves en esto. Por ejemplo, el miedo disminuye cuando el niño comprende el procedimiento. O sea, no le vamos a decir no te va a doler, vamos a decirle te va a molestar. Puede que te duela, pero no va a ser mucho, ¿verdad? Incluso cuando llegan a la consulta, a veces dicen, no, 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 y gritan y lloran. Entonces, por ejemplo, les digo, mira, no tengo ninguna aguja, no tengo nada. Yo solo te voy a escuchar. Toca esto, no te hace daño. Ya lo toca y ya dice, no me vas a hacer nada, no te voy a hacer nada. Aquí está tu mamá, aquí está tu papá o el familiar que esté, ¿verdad? Entonces ya lo escucho y ya y eso da confianza. Ahora, cuando vamos a aplicar una inyección, pues sí, te vamos a decir, sí, te voy a picar, pero no quiero que te muevas porque te puedes lastimar, te puedes romper la aguja, te la puedes dejar dentro, te va a doler más, te voy a tener que hacer otras cosas. Y a veces se entiende, ¿verdad? Entonces hay que platicarlo con él. El papel del pediatra y la enfermera en salud emocional, ¿qué va a hacer? Pues las funciones principales va a ser identificar las alteraciones psicológicas, detectar signos de violencia si es que existieran en este pequeño. Se tiene que promover el bienestar emocional, se tiene que educar también a los cuidadores de que no todo es golpe, ¿verdad? Cuidado, porque a veces hay papás que cualquier cosilla le quieren pegar. Entonces, mucho cuidado con eso. Si fuera esa la situación, ¿verdad? Porque tenemos a veces padres muy violentos, se mandan a psicología o se mandan a psiquiatría. A veces los que más se sienten cuerdos no están cuerdos. Precisamente por eso están en negativa, porque tienen un trastorno psiquiátrico. Entonces, ojo con esto. La atención centrada en el niño, por ejemplo, esta debe de incluir aspectos físicos, aspectos emocionales, aspectos sociales. Y vemos que, por ejemplo, pues nosotros como personal de salud vamos a dar empatía clínica. Tiene que haber comunicación terapéutica con el niño. Vean aquí, por ejemplo, este niño está asustado. Hay estrategias efectivas de hablar según con él, según la edad, usar un lenguaje sencillo, validar las emociones, permitir las preguntas,
Se tiene que evitar mentiras sobre los procedimientos, se tiene que evitar las amenazas, se tiene que minimizar se tiene que, por ejemplo, evitar minimizar las emociones. Por ejemplo, no te va a doler. Pues sí, sí le va a doler, ¿verdad? Porque dicen, bueno, no te duele a ti porque tú no te estás funcionando, pero si tú te funcionaras, te va a doler. Entonces, no tenemos por qué mentir. Y entonces tenemos que ver, por ejemplo, que le va a molestar. Entonces le podemos decir, puede molestar un poco, pero te ayudaré. Tranquilo, yo aquí estoy, te estoy cuidando. Y está tu mamá o está tu papá o están los dos, ¿verdad? Relación terapéutica con padres y cuidadores. Tenemos que la familia es parte del tratamiento. Hay estrategias, por ejemplo, de escucha activa, de educación continua, de explicación clara del plan de cuidados, de validación emocional. La familia vemos que es parte del tratamiento. Los beneficios, pues mayor adherencia terapéutica, menor ansiedad familiar y mejor recuperación infantil. Esos son los beneficios que va a tener. La identificación temprana de las alteraciones emocionales van a ser signos de alarma, es decir, cambios bruscos de conducta, bajo rendimiento escolar, alteraciones del sueño, se queda dormido en la escuela, se viene durmiendo, no platica, son signos indicativos de que algo pasa mal o regresión conductual, o sea, ya no hacía eso y ahorita, por ejemplo, ya llegó con alguna otra situación de regresión, por ejemplo, dice palabras que decía bien, ahora ya no las dice completas, ahora ya, por ejemplo, utiliza un lenguaje que no utilizaba, o se hace pipí, se hace popó, todo eso es muy importante. Tristeza persistente, ¿verdad? Todo le molesta, todo el tiempo enojado. El enojo es tristeza y también el coraje, ¿verdad? Todo esto es tristeza y el llanto, pues desde luego. Entonces hay importancia de todo esto y poder ver la detección, mejor el pronóstico, la acción de enfermería, pues referir de forma oportuna a salud mental. ¿Dudas o preguntas hasta acá, jóvenes? No, maestra, gracias. No, maestra. No, maestra. Ok, tenemos el modelo biopsicosocial en pediatría. Y para esto, ¿qué propone este modelo? El niño, para empezar, debe evaluarse desde tres dimensiones. El niño lo evaluamos desde el punto de vista biológico, psicológico y social, desde esos tres puntos de vista. En la evaluación psicológica vamos a ver si tiene alguna enfermedad, o sea, qué está pasando. A lo mejor si tiene algo que le duele, algo que le molesta y que no lo han identificado. Por eso se tiene que verificar el pene, se tiene que ver el escroto, se tiene que ver el ano, se tiene que ver, ¿verdad? Los oídos, todo se tiene que ver si no hay alguna enfermedad. Vemos también, por ejemplo, la nutrición, si es de que está en peso ideal o está por debajo de su peso o está en obesidad, todo esto también puede pasar. O existen factores genéticos para esto, porque a lo mejor tiene, por ejemplo, un síndrome de Down o tiene alguna enfermedad en donde tiene tendencia a subir de peso. Entonces también, ¿verdad? Todo esto puede ser. En el aspecto psicológico vemos las emociones, vemos la conducta y vemos también la manera de cómo él afronta algún problemita que tiene, por pequeño que parezca, pero vemos cómo lo enfrenta. Vemos, por ejemplo, la evaluación social, vemos aquí la familia, la escuela y el entorno. Y entonces damos una evaluación que va a beneficiar la atención integral que va a estar centrada en nuestro paciente. El caso clínico, ponemos un ejemplo por ejemplo, de un niño de 5 años hospitalizado por neumonía. La conducta observada fue llanto constante, miedo a procedimientos y negativa a su alimentación. La interpretación psicológica va a ser ansiedad por separación y miedo hospitalario. Las intervenciones, juego terapéutico, presencia familiar y explicación simple del cuidado, ¿verdad? A veces le dejamos que lleve un jueguito y que se ponga a jugar y está más tranquilo el pequeño. Conclusiones, vemos que el desarrollo psicológico pues influye en la salud infantil, la atención pediátrica debe integrarse para la salud mental. Tenemos que enfermería tiene un papel clave en la detección temprana y el modelo biopsicosocial mejora los resultados clínicos. Crecimiento y desarrollo, crecimiento, desarrollo y neurodesarrollo. El desarrollo prenatal y los factores de riesgo. Tenemos que el objetivo de esto va a ser reconocer la influencia del desarrollo prenatal sobre el neurodesarrollo infantil y los factores biológicos, ambientales y psicosociales asociados con las alteraciones del desarrollo.
Desarrollo prenatal normal. Tenemos que el desarrollo prenatal normal es un periodo germinal de 0 a 2 semanas y tenemos que el desarrollo prenatal normal tiene un periodo embrionario de 3 a 8 semanas. También, por ejemplo, tiene un periodo fetal de 9 semanas al nacimiento, así como se ve aquí. Tenemos también el desarrollo del sistema nervioso central que va creciendo paulatinamente hasta llegar a los 9 meses. Y también vemos que está la neurogénesis, la migración neuronal y la sinaptogénesis. Existen factores biológicos de riesgo prenatal como la prematuridad. Si nace prematuro, por supuesto que va a tener problemas, ¿verdad? Pues no todos, pero sí va a tener problemas posteriores. El bajo peso al nacer, la restricción del crecimiento intrauterino y la hipoxia fetal. Todos ellos son factores biológicos de riesgo y todo esto podría afectar a futuro su desarrollo y crecimiento y también su desarrollo neuromotor. Vemos también que hay factores biológicos de riesgo prenatal y, por ejemplo, hay enfermedades maternas como la diabetes gestacional, la hipertensión arterial, las infecciones, por ejemplo, si la mujer tiene un toxoplasma, ¿verdad? Tiene toxoplasmosis, rubeolosis, tiene citomegalovirus, tiene herpes, tiene hepatitis, tiene, por ejemplo, también un hipotiroidismo o incluso alteraciones genéticas y cromosómicas. Eso, pues, son factores de riesgo biológicos, ¿verdad? Hay factores también que son tóxicos y ambientales. ¿Por qué? Porque puede, por ejemplo, la madre embarazada puede consumir alcohol y puede ocasionar un síndrome alcohólico fetal. Y entonces resulta que lo más grave del síndrome alcohólico fetal no es precisamente la fases con la que nace, ¿verdad? Y con el retraso. A veces puede ir creciendo aparentemente un niño normal, ¿verdad? A veces hasta se ríen las mamás porque dicen, no, pues es que yo fumé, yo tomé y mire, no pasó nada, ja, ja, ja. Pues resulta que al rato, por ejemplo, dicen, pues el niño iba todo bien, hasta que de repente la llaman a la escuela y le dicen, ¿sabe qué? Su niño se hizo pipí, se hizo popó. Dicen, bueno, pues a lo mejor un accidente, ok. Y resulta que ya al día siguiente ya no sabe comer, se olvida de caminar, y entonces dicen, bueno, ¿qué pasó? Eso es lo más grave del síndrome alcohólico fetal, la regresión que pudiera llegar a presentar. Y dicen, si ya desde el momento en que nació ya sabían que venía con un tipo de retraso, por lo mismo, pues ya estaban anticipados. Pero después de que ya vieron que todo iba bien y ahora resulta que no, pues como que todavía es peor, ¿verdad? Bueno, pero eso puede pasar, también el tabaquismo. Imagínense, a veces consumen heroína, cristal. La otra vez, por ejemplo, llegó una paciente que llegó a tener a su bebé, ya llegó con periodo expulsivo, tuvo a su bebé, el bebé pues obvio nació prematuro, creo que tenía 33 semanas, fue una niña, 33 semanas, la mamá completamente alcoholizada y drogada. Entonces ya imaginarán, el líquido amniótico prácticamente pues era como, olía a cerveza, olía a alcohol. Entonces así fue el líquido amniótico, el niño hizo síndrome la niña hizo síndrome de abstinencia y bueno, pues así estuvo la pequeñita. Después, pues según vivía con ella, ¿verdad? Porque peleó a como pudo y se compraron, creo que a las autoridades locales. El caso es de que la niña se fue con ella, se fue con ella y porque según le iban a cuidar los papás de la muchacha. Finalmente los papás se fueron, la abandonaron, ella siguió con sus drogas, con sus adicciones y la niña pues la fue a recuperar la expareja de ella. Fue por la pequeña porque tenía una lesión en la pierna y ya se fue a atender en una celulitis. Se atendió en el hospital y lo curioso de esto es que la niña, por ejemplo, cuando la iban a bañar, tenía ya 9 meses. Entonces, cuando la iban a bañar, decía la enfermera, mire, doctora, ¿qué mecanismos tiene esta pequeña? Porque de verdad yo creo que Dios es grande o bueno, los que crean en
de forma de, de forma, ¿cómo se llama? No permisiva por ellas, pero lamentablemente pues el ambiente es tóxico, ¿verdad? Porque hay químicos, hay mucho desecho industrial y eso por supuesto que le va a dañar al pequeño, sobre todo en la etapa de embriogénesis, pero también las otras etapas son muy importantes para que continúe esto. Entonces también la contaminación es muy importante o incluso radiación, ¿verdad? Que también ya tuvimos por aquí algunos eventos de radiaciones. Entonces, bueno. Hay factores psicosociales como el estrés materno, si la mamá vive con mucho estrés, vive con violencia durante el embarazo, con depresión, con ansiedad materna, con nutrición deficiente, con privación socioeconómica, todo eso llega a afectar al pequeño. Se supone que un niño puede ser severamente afectado desde que está en el claustro materno porque también va a tener parte de estas alteraciones que llegó a tener la mujer embarazada. Hay competencias de esto y se tiene que identificar factores prenatales de riesgo, se tiene que orientar estrategias preventivas y por supuesto que se tienen que detectar signos tempranos de alteración del neurodesarrollo, ¿verdad? Es nuestra intención de esto. Aquí están las diferentes etapas y vemos, por ejemplo, que está el desarrollo psicomotor normal y el objetivo, por ejemplo, es identificar los hitos del desarrollo psicomotor y sus variaciones fisiológicas para detectar desviaciones del neurodesarrollo. Tenemos principios del desarrollo psicomotor y está, por ejemplo, que el crecimiento y desarrollo va a ser siempre en dirección cefalocaudal y próximo distal y también va a tener integración refleja y plasticidad cerebral. En el desarrollo motor grueso, pues vemos que los de 0 a 12 meses va a tener control cefálico, sedestación, gateo y marcha independiente. En el desarrollo motor grueso de 1 a 5 años va a haber coordinación motriz, va a haber equilibrio, va a haber habilidades locomotoras. Del desarrollo de los 2 a 3 años va a haber prensión palmar, pinza, carabateo y coordinación óculo-manual. Hay reflejos primitivos como el moro, la succión, el reflejo de búsqueda, la prensión palmar y el reflejo tónico cervical asimétrico. Tenemos también signos de alarma, como por ejemplo hipotonía, espasticidad, persistencia de los reflejos y después el tiempo permisible para los reflejos no desaparecen, eso también es completamente anormal. Y el retraso motor. Tenemos que otros signos de alarma, de acuerdo a lo que debemos de saber, es aplicar la vigilancia del desarrollo, interpretar los hitos del neurodesarrollo, detectar retrasos psicomotores. Tenemos que en el desarrollo cognitivo infantil vamos también a evaluar. Por ejemplo, lo importante de esto va a ser comprender el desarrollo de los procesos cognitivos infantiles para identificar alteraciones tempranas. Tenemos, por ejemplo, las bases neurobiológicas de la cognición, maduración cerebral, plasticidad neuronal y funciones ejecutivas. Dentro de los procesos cognitivos está la atención, la memoria, el aprendizaje, la resolución de problemas y, por supuesto, el pensamiento abstracto. Hay etapas del desarrollo cognitivo y vemos, por ejemplo, que según Piaget es, por ejemplo, sensoriomotora de 0 a 2 años, de permanencia, por ejemplo, del objeto, B, y exploración sensorial. Tenemos que las etapas del desarrollo, por ejemplo, preoperacionales de 2 a 7 años, va a tener un pensamiento que es simbólico y un egocentrismo, o sea, ya se quiere mucho, ¿verdad? Y le encanta todo para él. Hay también operaciones concretas de niños de 7 a 11 años y es la lógica concreta y la conservación. O sea, aquí dice, por ejemplo, ¿por qué estás poniendo puros verdes si tocan todos los naranjados, ¿verdad? O ya incluso se está riendo de lo que están haciendo y que es incorrecto. Hay operaciones formales de niños de más de 11 años y entonces va a haber un pensamiento más abstracto y un razonamiento más hipotético, o sea, ya les gustan las cosas o jueguitos, por ejemplo, de que dicen si por ejemplo, se manda una canoa. Tú vas en la canoa y, por ejemplo, está un árbol y en un árbol, por ejemplo, está un cocodrilo y del otro está una serpiente. Entonces, ¿dónde vas a apoyarte para salir, verdad? Entonces ya ahí te ponen ese tipo de razonamientos hipotéticos y lo hacen muy bien, ¿verdad? Entonces, hay signos de alarma con déficit emocional, con retraso cognitivo, con problemas escolares tempranos. Todo esto se puede ver reflejado, por supuesto, en las escuelas primarias y muchas veces los maestros, ¿verdad? Ya tenemos muchos maestros también que están preocupados por este tipo de alteraciones del desarrollo
del desarrollo psicológico infantil y que también ya se van sumando y nos los van derivando con oportunidad a los servicios de pediatría, pero otro tanto no quieren, ¿verdad? Y son bien arraigados y todavía le siguen gritando a los niños que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, un Asperger o algún otro trastorno, los siguen regañando, los siguen insultando, los corren, no los quieren allí, los empiezan a maltratar. Entonces, eso pues son maestros que pues no se han actualizado, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, sí, signos de alarma, de atención, retraso cognitivo o problemas escolares tempranos. Para todo esto está el desarrollo emocional y social y el objetivo de esto va a ser analizar la evolución emocional y social infantil y su impacto sobre la salud mental y pediátrica. Tenemos que hay regulación emocional y tenemos que ver el temperamento. Vean aquí este niño, ya parece gallito, vean, está enfrentando al otro niño y ahí está el temperamento desde muy temprana edad, la autorregulación, o sea, el otro niño se está autorregulando y el apego seguro. Están los dos disfrutando su manzanita, es el apego seguro, pero el otro está como gallito, el de Rosita, pues niña, y el otro niño, por ejemplo, pues está autorregulándose, ¿verdad? Entonces, eso es parte de esta situación del desarrollo socioemocional. Pero aquí lo tenemos por etapas. Y entonces tenemos que el desarrollo socioemocional por etapas está el lactante, en donde tiene la sonrisa social y ansiedad por extraños. Está también el preescolar, que tiene un juego simbólico y tiene una empatía inicial. Está el escolar, que hace cooperación, ¿verdad? Ya se cooperan y hagamos, amiguitos, y vamos a hacer esto, vamos a hacer una torre y vamos a hacer, por ejemplo, esta torre por ejemplo, vamos a hacer una casa de tierra, ¿verdad? Un castillo de tierra y toda la cosa. Entonces ya hay cooperación y también hay autoconcepto. Entonces, ¿qué está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal? ¿Verdad? Eso es muy bueno y es parte de este desarrollo socioemocional. Están los adolescentes que ya son más creativos todavía, que ya tienen, por ejemplo, su identidad o su autonomía y ya quieren, por ejemplo, hablar por micrófono, participar, por ejemplo, a lo mejor en una obra de teatro, poner, por ejemplo, su exhibición, ¿verdad? De pinturas, todo eso ya pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Son demasiado creativos. Hay factores protectores como, por ejemplo, los factores protectores siempre de todo un niño, de todo adolescente, va a ser su vínculo familiar y por supuesto la estimulación temprana y el apego saludable. Hay factores de riesgo también como el maltrato infantil, la violencia familiar y la privación afectiva. Hay competencias que detectar, por ejemplo, alteraciones emocionales, favorecer la crianza positiva, identificar el riesgo psicosocial. Tenemos el desarrollo del lenguaje y la comunicación. En este desarrollo, por ejemplo, el objetivo de esto va a ser reconocer los hitos normales del lenguaje y detectar las alteraciones tempranas de la comunicación. Por eso era importante ver primero todo lo que es el desarrollo neurológico y motor, de acuerdo a Denver, de acuerdo a todas las escalas que vimos. Y ahora aquí vamos a ver cómo es lo del desarrollo psicoemocional y ahorita del lenguaje y comunicación. Tenemos las bases neurobiológicas del lenguaje y, por ejemplo, vemos que el lenguaje va a ser el resultado de la interacción de múltiples áreas corticales y subcorticales que van a permitir la comprensión, la formulación y la producción del lenguaje. Tenemos áreas corticales principales como el área de Broca, en donde aquí se ve, por ejemplo, el área de Broca, que es un giro frontal inferior, en el área 44 y 45. Y aquí va a haber producción del lenguaje, va a haber planificación motora del habla. En el área de Wernicke va a haber un giro temporal superior posterior en el área 22. Aquí, por ejemplo, aquí en otra imagen se las voy a poner. Pero bueno, está, por ejemplo, la corteza auditiva primaria o el giro de Hedge, está la corteza motora primaria. Aquí, por ejemplo, va a haber ejecución de movimientos del habla, fonación y articulación. Y está la corteza prefrontal, donde tiene funciones ejecutivas de lenguaje, atención, memoria, de trabajo, inhibición y organización. Por eso se supone que si hay alguna anomalía en la región frontal, podría tener riesgo de tener un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Ahí el detalle. Entonces vemos que aquí también hay redes de conectividad como los fascículos arqueados que conecta, por ejemplo,
la iniciación y secuenciación del lenguaje, estación del relevo sensorial y motor, está el cerebelo, que es coordinación temporal y automatización del habla y del lenguaje, y el tronco encefálico, que también tiene control de la respiración, la fonación y la resonancia. Todo esto es muy importante. Hay factores, por ejemplo, como el procesamiento del lenguaje. Vemos que la comprensión del lenguaje, por ejemplo, el sonido o el habla, tiene que ver con la corteza auditiva primaria, con el área de Wernicke y con la comprensión del significado. La producción de este lenguaje tiene que ver con la idea, con la intención, el área de Broca con la corteza motora primaria y la articulación del habla. Entonces, esto es súper importante. El 5, veamos por ejemplo aquí, el desarrollo neurológico del lenguaje. Y vemos de 0 a 12 meses está la percepción, que es auditiva, el balbuceo, las primeras vocalizaciones. De 1 a 2 años están las primeras palabras, está la comprensión simple, rápido crecimiento sináptico. Está de 2 a 3 años las frases cortas, la expansión del vocabulario. De 3 a 5 años está la gramática básica con mejor comprensión y con expresión. Están los 6 años en adelante. Está el lenguaje complejo, la lectoescritura y el pensamiento verbal. Así es como es el desarrollo neurológico del lenguaje. Está el 6, que son los factores que pueden afectar el lenguaje. ¿Qué puede afectar este lenguaje? ¿Por qué no puede ser normal? Factores genéticos. Están las mutaciones y la predisposición hereditaria. Están los factores prenatales como la hipoxia, las infecciones, el alcohol, las drogas, la desnutrición. Están los factores perinatales como la prematuridad, el bajo peso, el trauma perinatal. Están los factores ambientales como la estimulación, la interacción, el nivel socioeconómico y la exposición al lenguaje. Todas estas son las bases neurobiológicas del lenguaje. Y entonces tenemos la importancia clínica de esto y vemos que el daño o la disfunción en cualquiera de estas áreas o conexiones va a provocar alteraciones del lenguaje como afasia, como trastornos del desarrollo del lenguaje o dificultades para articular o para comprender. Por eso cuando hay un EBC, pues ya no comprende bien del todo, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, enfermedades autoinmunes que pueden generar también una parálisis media, ¿verdad? Una isquemia a nivel cerebral por esas vasculitis o incluso por enfermedades de tipo autoinmune. Qué bueno que no son tan frecuentes, pero eso también se puede presentar. Y entonces la aplicación clínica de estas bases neurobiológicas del lenguaje sirven para una detección temprana de los retrasos del lenguaje, para la evaluación neuropsicológica y del desarrollo y para intervenciones tempranas para mejorar el pronóstico, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? Maestra, gracias. Ok. Tenemos entonces el área de Broca. Localicemos, nos ubiquemos acá. Área de Broca. Vean. Entonces, ahí está. Y entonces esta área de Broca es una región del lóbulo frontal dominante, generalmente en el hemisferio izquierdo, esencial para la producción del lenguaje, para la planificación motora del habla y para la formación gramatical. El área de Broca, por ejemplo, está en el área 45 y 44 de Brodmann y se localiza en el giro frontal inferior y en la porción posterior del lóbulo frontal. Aquí está, ¿sí? Entonces vemos que las funciones principales de esta área de Broca, porque es importante, siempre van a escuchar esto, es la programación motora del habla y la producción del lenguaje, la sintaxis y la estructura gramatical y por supuesto la fluidez verbal. Cuando se nos daña esto, pues ya no va a haber nada de eso. La importancia clínica de esto es ver las lesiones del área de Broca, la fascia de Broca, la expresión no fluida, el esfuerzo al hablar, la comprensión relativamente preservada y puede afectar la articulación, la gramática y la producción verbal. Eso es súper importante, es el área de Broca. Ahora está el área de Wernicke. También es importante. ¿Por qué? Porque el área de Wernicke, aquí ubiquemos, aquí está parte de verde. Esta es una región del lóbulo temporal dominante, generalmente en el hemisferio izquierdo, esencial para la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Y entonces va a haber localización en la porción posterior del giro temporal superior del lóbulo temporal adyacente a la corteza auditiva primaria. Y esto corresponde al área 22 de Brodmann.
Entonces vemos que aquí, por ejemplo, las funciones principales del área de Wernicke van a ser la comprensión del lenguaje hablado, la comprensión del lenguaje escrito, la integración del significado de las palabras y las oraciones, la asociación de sonidos y de significados. Las conexiones importantes. Fascículo arqueado. Conecta al área de Wernicke con el área de Broca. Conecta con áreas auditivas, visuales y de memoria para integrar y para comprender el lenguaje, porque imagínense que no veamos, pues no se va a poder integrar todo, o que no escuchemos, pues tampoco se va a poder integrar bien. La importancia clínica de esto es que las lesiones del área de Wernicke o la fascia de Wernicke, habla fluida pero sin sentido, por ejemplo, habla fluido pero no tiene sentido, es un problema. Dificultad para comprender el lenguaje, en la repetición, anosognosia o falta de conciencia del déficit, ¿verdad? No se da cuenta que está fallando y pues es un problema para él, ¿verdad? Entonces eso verdaderamente es grave. El área de Wernicke entonces pues permite comprender el lenguaje, mientras que el área de Broca permite producirlo y ambas son esenciales para una comunicación efectiva. Si no está el área de Broca o de Wernicke, pues definitivamente va a ser un problema, ¿verdad? Porque es como hablar y no entender nada de lo que se quiere decir. Tenemos ahora la audición y el lenguaje. En la audición y el lenguaje tenemos, por ejemplo, que es una red neural que permite escuchar, que permite comprender y que permite producir y procesar el lenguaje. Entonces aquí ubiquemos estas áreas. Y tenemos entonces que las áreas de audición va a ser la corteza auditiva primaria, que está localizada en el área 41 y 42 de Brodmann. Está localizada en el giro temporal superior de la corteza de Hedge. Aquí ustedes ven el colorcito y detecta los sonidos básicos como el tono, la intensidad y la duración. La corteza auditiva secundaria está en el área 22 posterior y esta interpreta patrones sonoros más complejos. Participa en la discriminación de sonidos y de melodías. Ahora, esto es del área de audición. El área de lenguaje es área de Wernicke, área 22 de Brodmann, localizada en la parte posterior del giro posterior y superior y la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Área de Broca, área 44 y 45 de Brodmann, se localiza en el giro frontal inferior y da la producción del lenguaje y la planificación motora y del habla. Tenemos entonces que aquí, por ejemplo, hay un procesamiento de la audición a través del oído, del nervio auditivo, del tálamo, que es a través del cuerpo geniculado medio, a través de la corteza auditiva primaria, el área 41 y 42, y la comprensión del sonido. También con esto se da el procesamiento del lenguaje, como ya vimos previamente, ¿verdad? Entonces vemos que la importancia clínica de esto es que las lesiones en estas áreas pueden causar afasia de Broca, afasia de Wernicke o dificultad para comprender y para producir este lenguaje. Los puntos claves de esto es que la audición y el lenguaje dependen de las redes cerebrales interconectadas, de la plasticidad cerebral que permite la recuperación parcial después de lesiones y de la evaluación temprana que mejora el pronóstico en trastornos del lenguaje. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. El desarrollo del lenguaje. Tenemos, por ejemplo, el lenguaje se desarrolla de manera progresiva a través de los hitos que permiten al niño comprender, expresarse y comunicarse en su entorno. Y tenemos entonces que, de acuerdo a los 0 a 6 meses, va a ser la comprensión, que es receptivo, que reconoce la voz de sus padres, se calma con la voz familiar. Y la expresión es llanto diferenciado, balbuceo vocal, o go, u otras cosas. La comunicación pragmática va a ser un contacto visual, sonríe al escuchar la voz. Habilidades asociadas, audición, atención conjunta e inicial. Señales de alerta, no balbucea a los 9 meses, no dice palabras para los 16 meses, no combina dos palabras para los 24 meses, pérdida de habilidades del lenguaje, no responde a su nombre, dificultades para comprender órdenes simples o falta de contacto visual e interacción. Entonces, todo esto es muy importante. Esto se los dejo aquí para que lo revisen bien. Y factores que favorecen el lenguaje, pues leer y hablar diariamente, responder y escuchar, jugar e interactuar con el niño, limitar tiempo de pantallas. Es muy importante. Tenemos el desarrollo del lenguaje de 0 a 12 meses, balbuceo, respuesta al sonido.
Desarrollo del lenguaje de 12 a 24 meses, primeras palabras y lenguaje receptivo. De 2 a 5 años, frases complejas, desarrollo gramatical. Trastornos frecuentes, retraso simple del lenguaje, trastornos del desarrollo del lenguaje, trastornos del espectro autista, hipoacusia. Signos de alarma, no balbuceo, ausencia de palabras, falta de contacto visual, no hace contacto visual, es muy importante esto. Competencias, realizar tamizaje del lenguaje, detectar señales tempranas del trastorno del espectro autista y referir de manera oportuna. Se hace un desarrollo moral y conductual. Del desarrollo moral y conductual, el objetivo va a ser comprender la evolución del comportamiento y razonamiento moral infantil. La conducta infantil normal, desarrollo de autocontrol, normas sociales, autorregulación. Eso es lo normal. Desarrollo moral, moral heterónomo y moral autónomo. Ojo con esto. De acuerdo a Jean Payet, vemos que es moral heterónomo de 4 a 10 años. Y el moral heterónomo tiene características de que tiene las reglas son impuestas por figuras de autoridad, por ejemplo, padres o maestros. Las reglas se consideran absolutas e inmodificables. El niño juzga los actos por sus consecuencias y no por las intenciones. Existe obediencia por temor al castigo. Eso es la moral heterónoma. Ahora vemos que los ejemplos de esto, de esta moral heterónoma, va a ser un niño que piensa que romper accidentalmente 10 vasos es peor que romper un solo vaso, intencionalmente porque el daño fue mayor. Ahora, la moral autónoma. Esta se da en niños de más de 10 años y las características van a ser, el niño comprende que las reglas pueden modificarse mediante acuerdos, valora las intenciones además de las consecuencias, desarrolla sentido de justicia, de reciprocidad y de equidad y las normas son producto de la cooperación social. Entonces, aquí hay cooperación entre todos. Esa es moral autónoma de más de 10 años. Ejemplo, considera más grave romper un vaso intencionalmente que romper varios por accidente. Entonces, aquí ya hay un poco de esa como maldad que se puede decir, ¿verdad? Toda intencionada. ¿Qué importancia tiene todo esto? Bueno, pues que permite valorar la madurez emocional y social y que ayuda a interpretar conductas según la edad. Orienta la educación de padres y cuidadores y facilita la detección de alteraciones del neurodesarrollo o problemas de conducta. Perlas de todo esto. La moral heterónoma, pues es obediencia por autoridad. La moral autónoma es comprensión de reglas e intenciones. Y las mnemotecnias de esto es que heterónoma hacen las reglas a otros y autónoma acepto y entiendo las reglas por mí mismo, ¿verdad? Eso es las dos diferencias de moral. Conducta disruptiva, rabietas o negativismo y agresividad. Hay factores familiares como los límites, la disciplina positiva y los estilos parentales. Y hay factores familiares como competencias para diferenciar la conducta normal y la patológica y para brindar, por ejemplo, una orientación a los padres. Las teorías del desarrollo. El objetivo de esto va a ser interpretar las principales teorías psicológicas del desarrollo infantil aplicadas a la consulta pediátrica. Tenemos que la teoría, por ejemplo, cognitiva de John Payet es que habla del desarrollo cognitivo por etapas. Habla del aprendizaje activo y también de la construcción del conocimiento. Está la teoría sociocultural, que les decía que es la zona, por ejemplo, del desarrollo próximo, de aprendizaje social y de la influencia cultural. Y está la de Erickson, por ejemplo, Erickson, que es la confianza, desconfianza, autonomía, vergüenza, iniciativa, culpa, industria, inferioridad e identidad y confusión. Esta teoría del apego de John Bowlby es un apego seguro, apego inseguro y las consecuencias clínicas de este apego alterado pues van a ser varias. Las aplicaciones de estas teorías es que se da vigilancia del neurodesarrollo, se hace detección de factores de riesgo, se da orientación a los padres, se hace identificación de alteraciones tempranas y por supuesto de una referencia oportuna.
Actividades sugeridas, análisis de casos clínicos, evaluación de hitos del desarrollo, de taller de escalas del neurodesarrollo, de videos de observación conductual, de simulación de entrevista pediátrica familiar, ¿sí? Y hasta aquí le vamos a dejar. Ya es la hora y nos vemos mañana. Díganme si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, con respecto a todo esto que acabamos de ver. No, maestra, gracias. Bueno, Maestra, yo tengo una pregunta. sí, dime. Yo no he podido mandar, mis tareas. Ya las estoy haciendo. Me atrasé un poco porque mi papá se enfermó y Mm, y estoy checando eso. ok, Pero ya en esta semana me pongo al corriente, por favor. sí, está bien, Oiga, sin maestra, problema. yo tengo Muy una bien, duda. sí, Yo ya hice mis tareas, pero recuerdo que en la primera clase usted nos comentó que hasta el final, cuando nos iba a hacer el cuestionario, nos iba a pedir las tareas. sí, Por eso te he mandado. Yo las estoy haciendo y digamos que las estoy como guardando. sí. Pero era lo que yo les comentaba, que usted nos iba a decir qué día las dábamos y era cuando se iba a aplicar el cuestionario. No sé si estoy en un error No, o... no, 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 no. No te preocupes. Ahorita, por ejemplo, pueden estar mandando las tareas para que no se atrasen. Y ya al final, por supuesto, vamos a dejar, a ver si, de acuerdo a lo que me diga el coordinador, pero dejamos unos 10 días para que completen bien las tareas, si es que alguien faltó. ¿Sí? Ok, entonces ya se las puedo empezar a mandar. Claro que sí. Ok, muchas Es gracias, mucho maestra. mejor que las vayan mandando así porque así no se van atrasando. Ah, ok. Ujú. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda más? Bueno, Um, entonces nos vemos mañana. Buenas sí, noches. maestra, gracias. Sí, Gracias, maestra, que descanse. sí, igual. Gracias. Maestra, Igual. mañana es a las 11, Sí, mañana a las 11, por favor. de 11 a 1. Sí, Ah, bueno. Está bien, maestra, gracias. sí, Hasta mañana. sí, hasta mañana. Bonita noche. Mañana, maestra. Gracias, igualmente. Gracias. Descansen, Mañana. chicos. Bye. Mm.